Buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Bijao, la app de fitness y nutrición que ayuda a creadores de contenido. Hoy nos visita y nos acompaña Gerard Berenguer. Muchas gracias por venir. Muy buenas, encantado de estar aquí. Fisio, osteópata, fundador y CEO de Fisiocross. Tienes un podcast brutal que no entiendo la mitad. Bueno, esto le pasa a mucha gente, pero... Sí, el cajón desastre de la fisioterapia. Fisioterapia, sí. O sea, además es muy enfocado, decías, en... Sí, muy enfocado para fisioterapeutas, para profesionales, pero sí que también para dar un poco de información a los pacientes que están desinformados, que buscan un poco de información sobre fisioterapia y que no saben qué es un muy buen fisioterapeuta, uno más mediocre y lo que realmente se debería desechar porque a nivel científico ya no está validado hoy en día. Sí, pero la fisioterapia ahora mismo está realmente en auge, es decir, es mucho más común ir al fisio. Sois una profesión de prestigio incluso, ¿no? Es una profesión que ha crecido muchísimo, es relativamente joven, pero sí que un beneficio que tuvo la fisioterapia para crecer tan rápido y ahora en estos pocos años, realmente fue la pandemia. O sea, nosotros, a la profesión, la pandemia le hizo crecer mucho. ¿Por qué? O sea, porque pensar que cuando se generó que todo el sistema sanitario se bloqueó, los fisios podíamos seguir trabajando. Y los médicos no visitaban, los traumatólogos y todo lo que era el sistema médico no visitaba al paciente traumatológico. ¿Qué pasa? Que la gente se quedó encerradas en sus casas con la pandemia, dolor lumbar, o sea, unos no se movían, otros empezaron a entrenar demasiado, más de lo que deberían. ¿Y qué empezó a pasar? Dolores lumbares, sobre todo, a tope, ¿vale? Y gente que no conocía la fisioterapia y estaba clavada en su casa, que lo normal es que hubiera ido al médico a que le inyectasen algo porque no tenían esa cultura de ir al fisio, dijeron, hostia, no podemos ir a ningún sitio, y les comentaba a la gente, pues hay fisios que están trabajando, podéis ir al fisio. Y nosotros, o sea, fue curioso porque yo abrí la clínica nueva justo un mes antes de la pandemia. Yo cerré 2 semanas, estaba regadísimo, me anuló todo el mundo y dice, me voy a arruinar, he hecho un proyecto de la hostia. Y fue bestia porque a las 2 semanas empezó a llamar gente y de yo tener como programado solo que visitásemos 2 fisios al día, éramos 5 fisios con camillas en los pasillos, con biombos, o sea, fue muy heavy. Bueno. Y eso ya no se frenó. O sea, pensar que yo al año me tuve que cambiar de local y buscar un local el triple de grande. Entonces, realmente eso benefició un poco a nuestra profesión para hacerla crecer así tan rápido también. Qué bueno. Sí. O sea que... Y la divulgación, ¿no? Que es también... Y divulgación. Yo recuerdo antaño cuando ibas al fisio, si era fisio, era un sitio que te ponían los pies en agua caliente, de rayos de no sé qué... Bueno, eso son fisios, pero no son fisios. Eso sería la rehabilitación de mutua, la que te hace la mutua o la seguridad social. La que te envía a todos. Tu relación normal con el fisio era esa, una lesión, y te enviaban a 25, te decían 30 sesiones de rehabilitación. Sí. Durante entonces, una hora tengo que ir a un sitio a que me pongan... Sí, a una sala que es como la guerra aquello, o sea, que es como estar en trincheras, y todo camillas seguidas, o una mesa como estamos nosotros, en la cual metes el pie en agua y cosas así, después unos boxes con telas cerradas, y al final, ¿qué hacen allí? Corrientes, ultrasonidos, microondas, láseres de baja potencia, cosas que ya se demostraron hace muchísimos años que eran obsoletas, que era placebo. ¿Tú esto lo viviste? Yo he trabajado en eso. Sí. Pensar que cuando nosotros acabamos la carrera, normalmente los sitios te piden experiencia y el único sitio donde te dejan trabajar es aquí. Es el único sitio que como no hay nada más, pues te tiras a eso. Por eso estos centros normalmente tienen 2 perfiles de gente. O la gente que acabó hace muchísimos años, que se apalancó ya en esos trabajos y pues ya no los echan de ahí por nada, pero que no tienen ninguna aspiración laboral. Pensar que esa gente no sabe ya, o sea, no son fisioterapeutas realmente. Están totalmente anticuados porque yo por poner parchecitos y ultrasonidos, claro, a mí se te olvida todo, pues si tú no lo practicas se te olvida realmente. Y después el otro perfil de gente es la gente que acaba de salir de la carrera y es su primer trabajo. Y porque al final está muy mal pagado ese trabajo y te pasas 1000 horas que ya no es una faena de fisio. Eso yo siempre digo, lo podría hacer cualquiera ese trabajo. Al final poner parches, paciente con dolor de hombro, te pongo unos parches en el hombro, te paso un ultrasonido en el hombro, te pongo un microondas en el hombro, que no sabe ni lo que hace, y realmente lo que hace es nada, o sea, porque es placebo y eso ya está demostrado científicamente. Pues al final, para mí, eso no, bueno, para todos los fisios que después trabajamos realmente bien, o sea, eso no es fisioterapia. O sea, eso realmente debería acabar eliminándose, como en otros países, que en otros países ya no se hace esto. Pero aquí las mutuas y la seguridad social en ese sentido, pues tienen un poco el sartén por el mango con ese tipo de servicio.
Porque es el único servicio que realmente recibe la sanidad pública en cuanto. Sí, es el único. Es el único. O sea, Sí. si tienes una lesión y te derivan a. Recientemente mi mujer, una pequeña fisión del pie y le recetaron no sé cuántas sesiones de terapia puede ser. Magnetoterapia, que la que usan ahí es placebo también, o sea, no sirve para nada. ¿Sí? Sí. Bueno, hicimos números. O sea, las horas que invertías, compramos una máquina para hacerlo en casa. ¿También es placebo? No, piensa que las magnetoterapias estas de tener en casa o que tienen las mutuas, que son las mismas, se deben aplicar 8 horas al día para que sean funcionales. Si no, no sirven para nada. ¿Qué pasa? Que cuando tú vas al centro de mutua, te lo ponen entre 15 y 20 minutos. Entonces, es placebo, 100%. O sea, porque para que hayan cambios biológicos en el tejido, sí o sí esa corriente magnética tiene que estar aplicada 8 horas. ¿Y 8 horas si es efectivo? Sí, diaria. Pero quizá empezaríamos a ver efectos en el tejido a partir de los 2-3 meses. ¿Vale? O sea, realmente. Entonces, a partir de los 2-3 meses de estar hablando todos los días, de lunes a domingo, 8 horas. ¿Sí? O sea, entonces sí que podríamos llegar a ver un efecto. De lunes a domingo. De lunes a domingo. Si no, no nos va a servir. Esto lo cortamos porque poner la máquina en Wallapop. Y no lo va a comprar nadie, ¿no? No lo va a comprar nadie. Sí. Si no, no sirve. O sea, no sirve para nada. ¿Y sirve si no? Sí, porque la corriente magnética sí que se ha visto que tiene efectos muy potentes a nivel corporal y el tema que tiene que ser una corriente magnética acumulada en el cuerpo. Si no la acumulamos, no va a servir para nada. Porque al final lo que empieza a generar es un movimiento celular, que eso lo que va a hacer es favorecer la regeneración de los tejidos. Al final tenemos que pensar, ¿vale? Esto ya es muy técnico, ¿vale? Pero bueno, yo lo digo así en plan rápido. Sí. ¿Vale? Pensá que hay células y lo que hay alrededor de la célula, mucha gente se piensa que no hay nada alrededor de las células. No, está lo que es la matriz extracelular, o el tejido, la membrana extracelular. Entonces, todo ese tejido extracelular, cuando hay una patología, se desorganiza. Lo que hace la corriente magnética es volver a reorganizar todo esto para que cuando la célula empieza a generar factor de crecimiento, pues toda esa sesión se cubre más rápido. Entonces, es un aparato o una tecnología que sí que es regenerativa. El problema que tienen estas máquinas, que se venden así, que valen, yo sé, 500, 700, o da igual, o puede costar 1000, o sea, que tienen muy poca potencia, realmente. Vale. Piensa que más o menos emiten a unos 200 Gauss y 200 hercios, y por ejemplo, la que usamos nosotros en clínica, que sí que es una magnetoterapia de alta frecuencia, emite a 130.000. Entonces, hostia, claro, o sea, ni se parece, o sea, al final... Claro. Dicen, sí, es corriente magnética igual, sí, pero es que ni por casualidad es lo mismo. Claro. O sea, porque es lo que yo te hago en 3 días en mi consulta, a lo mejor es medio año poniéndotela cada día del otro. ¿Te compensa estar medio año poniéndotela 8 horas al día? No, por supuesto. De lunes a domingo, si yo te la voy a poner 20 minutos y en 3 días hacemos lo mismo que medio año. Bueno, la seguridad social te pone la de 8 horas al día, 20 minutos. Sí. Eso es putear por putear. Sí, pero... Te roba media hora o una hora. A mí lo que me fastidia es que te roba una hora de tu vida ahí. Sí, pero el ultrasonido que te hace en la seguridad social tampoco sirve para nada, es placebo, 100%, hace muchísimos años. Pensar que yo estudié, o sea, primero de fisioterapia hace 18 años y mi profesor de electroterapia me dijo, os lo debo explicar porque va a ser el primer trabajo que vais a encontrar, pero esto hace muchos años que está obsoleto. Hostia. O sea, hace muchos años está obsoleto, hace más de 18 años. Entonces, lo usaban los dinosaurios. Claro. Entonces, es bestia que algo que está obsoleto, a lo mejor hace 30 años, se sigue haciendo hoy en día, en el 2024, y que la gente siga perdiendo el tiempo en ¿Y eso. esto a qué se debe? Esto se debe a que al final es la única manera que tienen, por ejemplo, las mutuas de poder ofrecer un servicio de fisioterapia. ¿Vale? Claro, piensa que la gente también quiere duros a 3 pesetas, ¿vale? Tú pagas una mutua y la mutua te cuesta, ponle 60 euros al mes. Por 60 euros al mes, ¿qué quieres que te den? O sea, si una resonancia magnética vale 300. Si tú vas al traumatólogo, te haces la resonancia y después te envía a rehabilitación, ese año contigo ya ha perdido dinero la mutua. Entonces, ¿qué pasa? Que las mutuas pagan 5 euros a los centros de fisioterapia. 5. De ahí hay que darle impuestos y después pagarle al fisio y pagar las instalaciones. Entonces, ¿cuántos pacientes tienen que hacer? Muchísimos. Un fisio tiene que hacer 10 pacientes la hora, si no, el centro no se da cuenta. ¿Qué le puedes hacer? 10 pacientes la hora. Claro. Entonces, ¿qué le puedes hacer un fisio cada hora a 10 pacientes? ¿Qué le pueden hacer? Nada. Que hagan un circuito, como si fuera un spa, de máquinas que no sirven para nada, porque tampoco tienen dinero para poder comprar una máquina potente. Pensar que la magnetoterapia que nosotros tenemos vale 50.000 euros, la que tiene ellos vale 1.000. ¿Vale? Entonces, claro, es que si compran solo una máquina de magnetoterapia de esas, que para 200 pacientes que paran al día ahí, al final, ¿cuánto tienen que cobrar la sesión? O si cobrando 5 euros, ¿cuánto tarda en amortizar esa máquina? Toda la vida, o sea, no la van a amortizar en su vida. Claro. Entonces no pueden ofrecer. Eso a nivel de mutuas. Y a nivel de seguridad social,
el problema que hay, bueno, problema o no, depende de cómo lo queramos mirar, que el sistema sanitario español sigue un modelo de negocio, sigue un modelo, ¿vale? Que se llama el modelo Beveridge, que el modelo Beveridge lo que hace es invertir la mayor parte de su capital que va a sanidad pública a patología grave o a prevención de patología grave, ¿vale? Como puede ser un cáncer, por ejemplo, un tratamiento de un cáncer aproximadamente son 200.000 euros. Entonces, claro, nos quejamos de la sanidad pública, pero si tú tienes un cáncer no pagas nada y son 200.000 euros de tratamiento, ya, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que este sistema, como está montado para patología grave o prevención, o campañas de vacunación, prevención, o sea, pacientes, por ejemplo, diabéticos, cosas así, pues no hay dinero para lo que es traumatología. Y por eso tú vas a un traumatólogo, o sea, bueno, a lo mejor para llegar al traumatólogo te pasan 3 o 4 meses por la social y te dan resonancia a 1 año vista. ¿Por qué? Porque no se invierte en eso. O sea, no hay dinero para eso. Entonces bueno, ya te tocará. Hay una pequeñita parte que es para traumatología, muy pequeña, y que vayan haciendo. Entonces, nosotros hemos encontrado gente que se rompe un tendón de supraespinoso y lo operan a los 2 años, la seguridad social. Un deportista. Eso tú no puedes tener a una persona 2 años parada. Pero ¿qué pasa? Que tú para la sanidad pública no eres importante. Pues tú vas a seguir viviendo, pues deja de hacer deporte. La persona que tiene el cáncer se va a morir, ¿sabes? O sea, entonces vale, tenemos tanto dinero, pues se prioriza eso. Y eso es un modelo que adoptó España y hay algún otro país que también, pero es un modelo que está arreglado. Entonces, eso ya nos sirve a un poco entender un poco más por qué funciona así la sanidad pública. Vale. Bueno, entonces tenemos la suerte. Yo ahí conecto con la sanidad pública. Al final, luego, a la hora de pagar impuestos, queremos pagar menos. Como ganemos un poco, nos queremos ir fuera. Sí. Y nos somos conscientes de que los recursos del Estado son limitados. Claro. Será una gestión mejor o peor, pero son limitados y hay que elegir. ¿No? Y hay que elegir. Sí, sí. Y luego también la responsabilidad individual, porque hoy en día tú como individuo, o sea, te parece bien pagar 50 euros por una cena, tienes una lesión y te parece un dispendio. Claro, eso es priorizar. Pagar 50 euros a un fisio, ¿no? O sea, al final ahorras para unas vacaciones y te gastas 2.000 euros en las vacaciones y tienes una lesión que arrastras durante 6 meses y te parece una barbaridad gastarte 400 o 500 euros. Un tratamiento complejo. ¿Qué te puede costar un tratamiento complejo? Tú lo resuelves, yo digo a ti, a tu consulta, tú lo resuelves en 2 visitas, 3 a lo sumo. Depende de la patología, O sea, eso siempre depende de la patología. Así que cosas pueden ser 2, cosas pueden ser 5, cosas pueden ser tratamientos un poco más complejos. Pero que al final entiendo como un poco el discurso que tú comentas, pero es un discurso, que no te lo tomes mal, ¿vale? De otra generación, también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú, al final que eres más joven, ¿tú qué priorizas? ¿Hacer deporte o irte a cenar fuera hoy en día? O sea, realmente vas a priorizar antes el hacer deporte, el cuidarte. La gente joven, o sea, la gente que está subiendo ahora, bueno, el consumo de tabaco ha bajado, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, la gente se cuida muchísimo más a nivel nutricional. Es raro, muy raro la persona joven que no hace deporte. O sea, es como, yo ahora, si me viene algún paciente a consulta y me dice, no hago deporte y fumo, eso, este chaval se va a morir mañana. O sea, que es lo primero que piensas, en plan, la va a palmar. Sí. Entonces, ves que la gente joven hoy en día tiene totalmente otras prioridades. Claro, otros hábitos. Claro, y con eso un poco jugamos los fisioterapeutas también. Al final, yo ahora ya entiendo que para ti tu prioridad es tu salud. Entonces, yo también comprendo que tú te vas a gastar lo que sea para volver a hacer tus hábitos de la vida diaria, que una persona joven es hacer deporte, ¿vale? Sí. Entonces, no es lo mismo cómo se encamina la fisioterapia privada hoy que hace 10 años. O sea, porque la población ha cambiado totalmente. Entonces, ¿por qué también hay el boom de la fisioterapia hoy en día? Porque hay mucha más gente que hace deporte, muchísima más. Y cuando la gente se engancha al deporte, para la persona la prioridad es hacer deporte. Y su prioridad, si está lesionado, es volver a hacer ese deporte que no le está permitiendo hacer. Por un tema de salud y por un tema social. Sí, eso es verdad. Cuando crean el hábito con el deporte, claro, es algo como prioridad total. Y nosotros que tratamos mucha gente de CrossFit, al final, esto es así, el atleta de CrossFit es un enfermo mental del deporte. Sí. Y ya no solo... Eso. Sí, es 100% real. Y ya no solo por el deporte, por la comunidad que se genera. Ajá. Entonces, son 2 factores que imaginar una persona que esto se ve mucho, que se plega a trabajar a las 5, se va al box de CrossFit y está hasta las 9 de la noche allí. Y de repente se lesiona la lumbar y no puede ir. Hostia, esa persona está puteada. Sí. Porque de repente no sabe qué hacer con su vida. Claro. En plan, pero si yo mi tiempo libre era estar en el box de CrossFit. Y si no era entrenando, era hablando con la gente. Pues, ¿qué voy a hacer? Voy a ir al fisio. Y voy a pagar lo que haga falta. Y voy a buscar el mejor fisio que sea para que me quite esto lo antes posible y volver a introducirme en el mundo de la comunidad de CrossFit. Entonces, es un poco cómo está evolucionando todo y al final sí que la gente empieza a priorizar
por suerte, su salud. O sea, porque al final eso es salud. O sea, que tenemos que entender que si tú haces deporte te vas a lesionar, eso es inevitable, ¿vale? Pero priorizan sí que eso, que no al tema de salir, que eso antiguamente pasaba mucho, que veías gente, yo no me puedo gastar 50 euros en el fisio, ya tío, pero te has ido con tus colegas y te has gastado 30 euros en la cena más 5 cubatas a 10 euros cada cubata, que te has gastado 100 euros en la noche. O sea, en plan, y me estás diciendo que no me puedo pagar 50 a mí para curarte. Claro. Entonces sí que esto, por suerte, esta balanza está empezando a cambiar. Y la gente ahora mismo con la parte del deporte, yo también creo que se empieza a ser más consciente de sus límites y empieza a disfrutar mucho más sus propios límites y eso te empodera. O sea, tú cuando físicamente levantas peso, haces una maratón o una media maratón, cuando corres, Sí. o sea, cuando te retas a ti mismo y te superas a ti mismo y tienes esa conciencia de dónde puedes llegar, bajar de ahí, perderlo, es una frustración. Es decir, Sí. esto te genera una ansiedad y yo quiero volver a ser Total. poderoso. Sí. ¿No? Sí, Que sí. o sea, hemos tomado conciencia de cómo la salud física nos mejora la calidad de vida y cómo nos cambia incluso mentalmente, ¿no? Entonces, Bueno, pues lo que dices tú te empodera al final. Sí, sí. O sea, al final tú, solo que me has visto, que me has dicho, he levantado 180 kilos de sentadilla, ¿no? O sea, al final, antes fardábamos, yo primero, me he metido un chuletón no sé dónde, y ahora fardas de la RM que has levantado de peso, ¿sabes? Entonces, Sí, esto ha es muy- cambiado bastante. Esto es muy positivo, pues está cambiando mucho la sociedad en ese sentido. Y Hombre, yo creo que es el principal escudo ante la enfermedad. sí, O sea, totalmente. La mejor inversión que puede hacer sanidad es en mejorar las condiciones de un universitario de INEF, Sí. crear un buen servicio y ahí la gente va a ir mucho menos al hospital. Sí. Va a gastar la mitad Bueno, y- del presupuesto. Sí, sí, y totalmente. educación, Y educación. infantil, la gimnasia, que deje de ser más rachada, Exacto. clases de nutrición. Bueno, debería ser desde la base, sí, en la educación la ya educación. debería existir una asignatura que fuese conciencia corporal, por ejemplo. Claro. O sea, porque no puede ser que te venga, tú que eres entrenador, que te venga una persona y dices salta y no sepa saltar. Claro. Es en plan, mira, se coge los pies y tienen que levantarse del suelo, ¿sabes? O sea, flexiona las rodillas y tienen que levantar. No puede ser que No hoy en puede día ser. haya gente que no sepa hacer eso. Exacto. O que le digas, haz el pino. Y dice, pero ¿y eso cómo se hace? En plan, ya bueno, pero es poniendo las manos en el suelo y impulsándote. O sea, no es tan Inténtalo. complicado. Inténtalo, claro. Y es como, no tengo conciencia corporal suficiente como para saber qué movimiento tengo que realizar. Pues eso no puede ser que la gente salga del colegio sin saber eso, por ejemplo. Bueno, los tienen 8 horas sentados. Claro. Claro. Sí, Lógico. sí, al final es lógico. Pero se podrían sustituir algunos conceptos. O sea, por ejemplo, pues la anatomía. O sea, yo no entiendo que la gente, la población global, no sepa anatomía, no sepa ni cómo se llaman los huesos, que es lo básico del brazo, pero sepan que tenemos Júpiter o que tiene un anillo Ya. que envuelve, en plan, pero si no nos conocemos a nosotros mismos, Exacto. que estamos en la Tierra, tu cuerpo es tu vehículo. O sea, ¿cómo puede ser que no te conozcas a ti y que sepas que si dos fallas rozan, se genera un terremoto? Ya. O sea, esto no puede pasar. O sea, entonces hay un error de educación. Y esto poquito a poco se debería ir cambiando, introduciendo, y eso, que la educación física fuese realmente educación física. Bueno, por eso también la gente que empieza a hacer ejercicio físico, deporte a los 30 años, empieza a conocerse de nuevo, empieza a notar los músculos. Cuando tiene las agujetas, no sabía que levantándome de la silla apretaba el culo. Y Sí. cosas así es lo que también te engancha a volver a entrenar, porque es como de nuevo ser un niño pequeño y volver a conocerte a ti mismo, cosa que siempre has estado contigo mismo, pero no Sí. percibías esas cosas. Sí. A mí eso cuando empecé a hacer CrossFit es lo que me pasó, que de repente digo, en plan, hostia, me siento como en el patio del colegio otra vez. Claro. Venga, al pino, ahora no sé qué, ahora sentadilla, ahora tírate aquí, ahora no sé cuánto. Y Por digo, eso tienes esa hostia. adherencia. Sí, Eso tienes- por eso tienes adherencia. Eso y la comunidad Sí. Y sin camiseta. y esa camiseta. Si te Bueno, sin gusta esa camiseta, sí. Yo eso no lo he hecho, pero sí que es verdad que, a ver, siempre lo digo, que si tienes un cuerpo bonito, pues enséñalo. Y si no también. Y si no también, Claro, y si no también. claro. Que al final el cuerpo está para disfrutarlo. Exacto, O sea que- total. y si yo, por ejemplo, no lo he hecho nunca, pero porque no he encontrado yo la necesidad, pero comprendo de que al final puede ser algo incómodo el tema de estar Sí. ultra sudado y estar haciendo según qué ejercicio. Yo alguna vez lo he hecho, ¿eh? Perdona, salpicas, o sea, es antihigiénico. Yo tengo que decir que Salpicas, alguna vez lo he hecho. te mueves así, salpicas al de al lado, es súper desagradable. Es una barrada. Es súper desagradable. A ver, sí, no es lo más higiénico. No es lo más higiénico. No es lo más No higiénico. es lo más higiénico. Pero bueno, mientras que después se limpie todo el material, ya Exacto. está bien. No es lo más- Eso también quedó de la pandemia. Que Eso ahora quedó, cuando sí, boxes- sí. ¿Cuántas veces hemos dicho CrossFit ya? Que igual no me Ya, eso ya va a ser. ¿Se puede nombrar? ¿Se pitido, puede ¿eh? decir CrossFit o...? Bueno, mientras que sepan todo el mundo que es una marca registrada, o sea, Que no es nuestra. que claro, que no es nuestra, o sea, y tampoco vamos a ganar dinero con eso, o sea, Claro. al final.
hemos entrado un poquito a tope. A mí me gustaría que nos dijeses un poco tu recorrido y tu formación. Vale. ¿Y quién es Gerard? Vale. Yo estudié fisioterapia, al final, y siempre digo por casualidad, porque yo con 18 años no sabía lo que quería ser, y hice una lista, puse el primero farmacia, segundo fisio, y bueno, me tocó fisio, ¿vale? Y bueno, estaba muy agobiado, al final dije, venga, va, tiro para adelante, y realmente empecé a estudiar fisioterapia y dije, esto es mi vocación, esto es lo mío, o sea, fue como un flechazo, vamos, una buena primera vista. Y nada, pues ya cuando salí de la carrera de fisioterapia, lo típico, pues solo era o trabajo de mutuas o haciendo masajes, o sea, y más en aquella época. Y la única manera de diferenciarte si querías ser como pro, o sea, subir un nivel más y desmarcarte de esos dos tipos de trabajo, era hacer osteopatía, ¿vale? En aquella época, si tú decías que eras osteópata, eras un ente superior, ¿vale? En nuestro mundillo, que es todo lo contrario a lo que soy, ¿vale? Eso también hay que decirlo. Pero en aquella época era la única vía para realmente seguir creciendo como profesional. Entonces, bueno, pues estudié osteopatía en una escuela inglesa y me la saqué, me hicieron 4 años más. Y a partir de aquí ya, justo cuando estaba ahí en ese proceso, fue cuando yo ya monté mi primera clínica. Disculpa que te interrumpa, osteopata, por centrar, porque nuestra audiencia es el que te coge, te cruje, te cruje, te vuelve del revés. Sí, te hace muchas cosas que son muy alternativas, ¿vale? Las MR de ahora. Sí, que hacer magia, que te coge... Es magia, o sea, la osteopatía... Te mete las manos en la boca, tira de la cabeza. La gente, si los que me siguen en el podcast lo habrán escuchado 1000 veces, yo critico un montón a la osteopatía, ¿vale? La saco, y yo soy osteópata. Ahí he estudiado en la escuela original, la que el fundador hizo. Cuando la gente me dice, es que no tienen ni idea, les envío una foto que tengo en la tumba del que creó la osteopatía, porque era muy friki yo de la osteopatía. Me fui a Inglaterra a su tumba, hacen una foto en la tumba, ¿vale? Entonces, cuando me dicen, es que la crítica es sin criterio y tal, digo, no, todo lo contrario. O sea, yo estudié osteopatía en la escuela original, me ha dado clase a alumnos del que la creó directo, o sea, y ¿qué hay que decir? O sea, yo soy muy científico, o sea, me gusta leer y me gusta al final actualizarme, y yo te diría que un 90% de cosas que se hacen en la osteopatía es alternativo, es totalmente magia, ¿vale? Magia como, por ejemplo, no sé si habéis escuchado alguna vez técnicas craneales, que es tocar la cabeza, ¿vale? Y regular todo el sistema a través de mover los huesos del cráneo, ¿vale? Cuando los huesos del cráneo no se mueven, están totalmente soldados, ¿vale? Bueno, pues se supone que sí que se nota y se toca y que bueno, y se generan cambios en el cuerpo humano. Es como el Reiki, más o menos. Sí, pero tocando. O sea, sí, el Reiki sin tocar y estoy tocando, pero es lo mismo, ¿vale? Y eso es una parte importante. Pensad que la osteopatía se divide en craneal, en visceral y en estructural. Pues toda una parte ya la eliminamos. Después vamos a la visceral. La visceral, una parte pequeña sí que es científica, ¿vale? Entre comillas, y la otra no, es 100% alternativa. Porque dicen que cada víscera tiene su propia vida y la vida de la víscera. Bueno, vale, eso lo eliminamos. Y después dentro de lo estructural, que sería lo que estamos más anclado hoy en día a tierra, ¿vale? A lo que somos nosotros, tampoco tiene la evidencia o no sirve para lo que la gente dice que sirve, ¿vale? Porque habéis escuchado, no, te cruje, ¿vale? El crujir, te ha recolocado, ¿no? No te recoloca nada, o sea, el cuerpo humano no se recoloca ni se descoloca. Si una vértebra se descoloca, quiere decir que se ha luxado. Y si se ha luxado, lo más seguro que te ha cortado la médula espinal. Entonces, no se puede decir que una vértebra se ha desplazado respecto a la otra y que está fuera de sitio. Y que yo, con un thrust, ¿vale? O un crujido, te la recoloco. Y queda así. Y que te queda así, claro. ¿Vale? Para nada, o sea, ni por casualidad, ¿vale? Primero, porque cuando nosotros crujimos una articulación, y supongo que si movéis el pie rápido y tal, os va a crujir solo, al final el crujido es el aire, o sea, es cuando se metaboliza el líquido sinovial, que es el líquido que recubre las articulaciones para que se muevan mejor una con la otra, cuando eso se metaboliza, se degrada y genera aire, ¿vale? Genera CO2, genera oxígeno, genera nitrógeno, ¿vale? Eso, cuando tú mueves rápido una articulación, ¡plap!, sale. ¿Qué es lo que pasa cuando nos petamos los dedos? Es lo que pasa cuando te petas los dedos, que te petas y sale el aire. Y ya está. Pero ha salido el aire de un proceso metabólico natural. Al cabo de las 3 horas, 4 horas... Sí, te lo vuelves a poder apretar, ¿vale? Pero es que eso pasa lo mismo en la columna. Cuando te crujes la columna vas a un quiropráctico, que solo hacen eso. O un osteópata estructural que tiene poco, o sea, va a utilizar mucho ese recurso. Al final, decir que te estoy ajustando, te estoy recolocando, es estar, para mí, timando al paciente, ¿vale? O engañando al paciente realmente. Porque no es ni mucho menos eso. Entonces dices, ¿sirven o no sirven? Sí que sirven, pero tienen otro sentido. O sea, tú no estás recolocando. Tú lo que estás generando cuando haces un estímulo rápido, aparte de sacar ese aire, generar un estímulo eléctrico superior al que generaría normalmente ese segmento vertebral. Por lo tanto, ¿eso qué hace? Que todas las estructuras que están inervadas por ese nervio
a nivel cerebral le llegue más corriente y tengan más representación corticoespinal, que se llama, que es la corteza cerebral, pues te llegue más electricidad allí, por lo tanto haya más representación. ¿Eso genera adherencia con el tiempo? No, ¿vale? Porque la única adherencia que puede generar en el cerebro para que se mantenga ese tratamiento es o el ejercicio, ¿vale? Y sobre todo de alta intensidad, o la neuromodulación que hacemos con aguja a altas intensidades. Eso es lo único que consigue generar un campo eléctrico suficientemente potente para generar un cambio estructural a nivel cerebral, ¿vale? Y que o sea que si tú lo combinases, diferentes técnicas, sí, podría servir. Podría servir. Únicamente aislada, no sirve para nada. No sirve para nada. Pero una vez la combinas con ciertas técnicas, puede incluso mejorar te puede aportar al final. Vale. Entonces, yo critico mucho los ajustes, pero yo los hago en mi consulta. Yeah. Entonces, yo no sé si a ti te he llegado a hacer... Yo creo que en la lumbaris, yo creo que sí que hicimos. Bueno, o sea, al final yo lo aplico en mi consulta y lo hago, o sea, porque es un estímulo más que aporto. Pero para mí, ¿es la parte importante de mi terapia? No. Si tengo que eliminar alguna parte, va a ser esa. O sea, yo me voy a quedar más con la parte de neuromodulación y con la parte de ejercicio, que para mí es lo potente realmente. Lo otro no va a generar una adherencia en el cuerpo humano como tal. Entonces, la osteopatía en ese sentido, pues... está un poco cogida con pinzas. Y a mí si me viene alguien y me dice, quiero más una sesión exclusivamente de osteopatía. No, porque es que no te va a servir para nada. ¿Sabes? O sea, no te va a servir para nada. Ya, pero si te pagas, sí. No, tampoco se la hago. Vale. Por suerte, yo hoy en día estoy en un punto que puedo escoger a quién trato y a quién no trato. Muy bien. Pero como paciente es una faena. Al final, como paciente, algo que es tan delicado para nosotros como es la salud, o sea, que tengas que profundizar y saber tanto para poder elegir correctamente, porque es que me he gastado fortunas en tenía pruebas de columna. Sí. A mí lo que me dijeras que yo iba claro, y lo probaba. Sí. Y me metía recuerdo un polaco que era una bestia, me cogía, me daba la vuelta, me ponía del revés. Y yo no sé si era placebo o no, sentía que me liberaba, pero seguía con lo mismo. No, pero que el sentimiento de liberación se genera, ¿eh? Sí, sí. Eso se genera. Claro, es que es un estímulo que el paciente dice, oh, sí. No, es que eso es brutal, esa sensación. Pero yo no volví a tener la espalda bien hasta que me puse a hacer peso muerto. Claro. Ahí estamos. ¿Qué te curó? El ejercicio, ¿vale? Sí. Pero no te va a curar ni un ajuste vertebral ni un masaje. O sea, eso olvidémonos totalmente. Porque el fisio que solo hace ajustes y masaje, lo que está haciendo es mantener a pacientes crónicos para toda su vida. Fragilizar a la persona. Y que sea toda la vida tenga dolor de espalda. Yo cuando me viene gente y me dice, vengo a ti, pero bueno, que yo así que no me lo vas a quitar, ¿eh? Pero llevo 20 años con dolor de espalda. Digo, pues 20 años que te han visitado gente que no tiene ni idea. Claro. O sea, porque al final no puede ser que una persona esté 20 años con dolor de espalda. Eso es imposible. Y menos, por ejemplo, una que tengo una hernia. Ya, pero es que las hernias, entre los 6 meses y los 2 años, ha desaparecido. Si te haces a los 3 años otra resonancia, ya no va a estar. Porque el cuerpo humano tiene capacidad de eliminar ese núcleo pulposo que ha salido fuera. Claro. Entonces, no puede ser que tengas 20 años con dolor de espalda. Quiere decir que lo tienes, ¿por qué? Porque tienes inestabilidad vertebral. Porque tus multífidos no estabilizan. Y cuando no estabilizan, toda la que es la región capsuloligamentosa, al final tiene demasiado movimiento, se generan irritaciones y ese dolor se cronifica. Y lo que tenemos que entender es que el dolor crónico ya no afecta a la estructura. Lo que está afectando es al nervio. Y el nervio, al final, ¿qué va a hacer? Una cosa que llamamos nosotros sensibilización. Que cuando tú, ¿vale? El nervio, imaginaos un cable, ¿vale? Cuando por el cable solo va circulando dolor, cuando ya pasan 6 meses, ¿vale? Entre 3 y 6 meses, que salió un estudio publicado este año, ya ese dolor se instaura. Pero es que el nervio propio cambia la estructura. Se va cambiando toda su estructura y hace que las fibras que conducen el dolor, que son fibras nociceptivas, se generen más y las motoras se reduzcan, ¿vale? Entonces, cuando eso pasa, ¿qué pasa? Que tú tienes más capacidad de conducir dolor que función. Entonces, estímulos externos que no deberían generar dolor acaban generando dolor. Y eso se llama una sensibilización. Entonces, el paciente que dice, yo es que siempre tengo dolor, hace 20 años que tengo dolor. Pues quizá tenemos que hacer un trabajo de muchísimo tiempo para revertir la estructura, pues la estructura ya del nervio hacia el otro lado. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Qué es lo más potente que existe para cambiar a nivel de campo eléctrico? El ejercicio. ¿Vale? Entonces, hostia, imaginar si toda la gente que hace CAF y ENEF supiese todo esto desde el inicio, el poder que hay a nivel de ejercicio, de ya no vender entrenos personales como vamos a mejorar tu físico, tu salud. No, vamos a mejorar tu dolor, porque solo haciendo un peso muerto va a disminuirte tu dolor. Sí, desde luego. ¿Cómo no saber toda la población? O sea, a mí me explota la cabeza cuando escucho estas cosas, que vivamos en este nivel absoluto de ignorancia con respecto a nuestra salud y que haya verdades
con evidencia científica, se pueden contrastar, quiero decir que no es una opinión de un flipado que tiene un podcast y una clínica perdida al final de Barcelona, sino que hay mucha gente que... Y esto, tú vas a un médico, y a mí recientemente, ya me han visitado 2 médicos súper especialistas, súper potentes. Uno me dijo que no volviera a practicar deporte, que me podía quedar inválido. Vendí todo mi material de pádel, que no podía volver a jugar a pádel. El otro me dijo que ni se me pasaba por la cabeza volver a esquiar, no sea que me quedara también así. O sea, y hablamos de médicos que visitan en Tecnon que... Ya, que no son cualquiera. No, son muy buenos. Y que teóricamente son las mejores manos, cirujanos, súper potentes. O sea, es una... Claro, pero una cosa es ser buen cirujano, que seguro que es muy crack en eso, pero otra cosa es que se haya formado en cómo funciona el dolor. Claro. O sea, porque al final hay un tipo de médico que sí que lo sabe. Pero ¿cómo no conseguimos que haya una verdad universal, media, al alcance de todos? Pero es que esto es un problema de que no... O sea, pensar que el profesional sanitario que más se forma después de la que va a la universidad son los fisioterapeutas, pero con muchísima diferencia, ¿vale? Y eso hay encuestas que ya han salido. Los que menos, los médicos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ellos salen de la carrera de medicina, a veces se dice, no, es que la gente se piensa, es muy difícil. No, no es muy difícil. El problema es que tienen muchas cosas para estudiar y muy largas. O sea, eso es el problema que tiene medicina. Pero el problema de medicina es que cuando llegan a sexto de medicina ya no se acuerdan de lo que han hecho en primero. Claro. Es que es imposible porque no lo están practicando. Y tanta información que al final, ¿qué acaban haciendo? La especialización, me hago cirujano de cadera y soy la hostia operando cadera. La hostia. Y realmente es muy complejo. O sea, es súper difícil operar una cadera. Pero a lo mejor no tiene idea de minerio. Te sesga a que cualquier cosa de cadera la fragilices y digas, tienes que pasar por quirófano. Ser responsable, tío. Ya. Ser responsable. Ya, pero quieras o no, es lo que ve día a día y lo que hace él día tras día tras día. Entonces, pues, tiene otra... Que tenemos una sanidad mucho más barata al alcance, mucho más barata a todos los niveles. No solo mucho más barata en cuanto a inversión sanitaria, sino mucho más barata en el impacto social que produce. Porque un individuo fragilizado es un individuo que está en su casa, descansando, de baja... O sea, tú puedes reducir todo eso. O sea, ya no es lo que te cueste curar a ese paciente, es lo que te puede producir ese paciente. Es una barbaridad que estemos consintiendo alargar el dolor, la enfermedad tantísimo tiempo. Bueno, farmacéuticas, educación... Sí, bueno, también pero prefiere pero aquí en este país mandan las farmacéuticas y el colegio de médicos. O sea, eso es así. Entonces, aquí dentro hay muchos intereses económicos también, hay muchísimos, ¿eh? Porque ¿quién receta medicamentos? El médico. O sea, es que no tiene más. O sea, al final, ¿y quién domina el planeta? Las farmacéuticas. O sea, al final, después de la farmacéutica viene la banca. O sea, pero es que están ahí. O sea, todo eso. Entonces, lo que es el colectivo médico tiene un poder brutal. Y hay muchas cosas que se intentan frenar de que salgan. Pero ¿qué pasa? Que la ciencia no se frena. O sea, la ciencia al final es de todo el mundo y se publica en todo el mundo. Entonces, eso no se puede frenar de ninguna de las maneras. ¿Qué pasa? Que la gente que lee, pues al final estás informado de realmente cómo funciona el sistema. Y ya no es... Claro, ya no es leerte papers o estudios de fisioterapia o de medicina, no, es leerte papers o estudios de neurofisiología, de cogerte y decir, vale, vamos a ver cómo funciona el sistema nervioso. Porque casualmente las técnicas así más potentes las están inventando fisios. Qué casualidad, ¿no? Y de hecho, fisios españoles. O sea, que hoy en día la fisioterapia española es la más potente a nivel mundial. Entonces, deberíamos un poco todos replantearnos y... Lo que os decía, no puede ser que todo esto no se explique en el colegio y se explique los planetas o las fallas o si hay un volcán, ¿qué pasa? ¿No? Al final creo que hay cosas mucho más importantes que primero el individuo tiene que saber ya pues para reducir lo que tú comentas al final, reducir el gasto de la sanidad pública en toda esa gente que se está cogiendo las bajas por dolores y tal, que se hubieran evitado si hubieran hecho deporte, hubieran tenido conciencia corporal o saber cómo es un buen tratamiento de fisioterapia. O sea, sí, como que te dan los principios y las bases del entorno, pero lo propio tuyo, que es con lo que te vas a relacionar mentalmente y físicamente día tras día, todas las 24 horas del día, no te dan nociones. No. Únicamente te dicen planetas y historia pasadísima. Historia, sí, súper pasada, que la historia es importante, súper importante, importantísima, pero hombre, creo que hay una parte de la historia que sí y otra parte que a lo mejor es más importante que te conozcas a ti mismo, ¿no? Que vayan más horas a la escuela los niños, van pocas horas a la escuela. Más horas a la escuela. más horas a la escuela. Falta nutrición y... Sí, nutrición, falta muchas cosas relacionadas con tu cuerpo al final. Sí, saber comer, porque no hay una clase de cocina en el colegio, ¿no? Pasa a todos los niveles. Tú cuando estudiaste fisio, te he escuchado por ahí,
te faltó hacer el ballet, pero... Oye, hice musicoterapia. Hiciste musicoterapia. Sí, hice musicoterapia, tai chi, Feldenkrais, o sea, cosas rarísimas. Claro, nos habíamos quedado ahí en osteopatía. En osteopatía. ¿De osteopatía qué pasamos? Vale, y de osteopatía, entonces yo ya empecé como a emprender y a montar, o sea, monté un centro de fisioterapia que estaba especializado en tenistas profesionales y bueno, ahí tuve problemas legales a nivel con trabajadores y ahí lo perdí todo, ¿vale? O sea, me quitaron hasta la camisa y nada, y tuve que empezar de cero otra vez y fue cuando nació Fisiocross, que es el centro que tenemos actualmente. Y yo en esa transición ya empecé a estudiar todo lo que era fisioterapia invasiva, que en aquella época es que no había nadie prácticamente que la hiciese, y hice el curso de punción seca, porque claro, de esto te hablo hace muchísimos años, que ahora está de moda, pero en aquella época no. Y estudié punción seca y fue de los primeros que tenía un ecógrafo y iba con ecógrafo haciendo EPI, que es electrolisis percutánea intratisular, ¿vale? Perdona. O sea, EPI es... Electrólisis percutánea intratisular. ¿Vale? Vale, y eso... La EPI es una técnica con las mismas agujas que la punción seca, ¿vale? Y lo que hacemos es, sobre todo para tendinopatías, cuando hay un tendón que está afectado, nosotros con el ecógrafo vemos la zona de afectación del tendón y entonces con esa aguja pinchamos justo en la zona de lesión. Y le conectáis las... Conectamos una corriente, que es una corriente tipo galvánico, que la sensación que da como un quemazón, pero es por cambios químicos que se generan dentro del tendón que activa procesos regenerativos. Que es mano de santo. Que es mano de santo. Sí, eso es mano de santo. Sí. De hecho, hoy en día la única manera de tirar hacia adelante un tendón es haciendo EPI o haciendo ejercicio. Son las dos herramientas potentes que existen. Yo muchas veces me planteo los fisios que no hacen EPI ni ejercicio, ¿cómo curan las tendinopatías? No las curan. Porque es la lesión, o sea, son las lesiones más típicas después del dolor lumbar, ¿vale? En el nivel de incidencia. Y en plan, ¿cómo se cura una tendinopatía? Pues, claro, yo dije, es algo que te lo juro, me genera muchísima curiosidad. Y la gente que me viene rebotada al final, claro, que nos han curado, evidentemente, digo, ¿pero qué te ha hecho el fisio? ¿A qué ha sido? Me dice, no, he ido a un fisio referente en punción seca. Es un crack. Vale, ¿qué te ha hecho? Masaje y punción seca. Y Indiva, ¿vale? El que más de esto, Indiva. Y digo, ¿pero el tendón qué te ha hecho? No, eso. Digo, vale, entonces el tendón no te lo ha tocado. ¿Y cómo te ha hecho la progresión de cargas? ¿Has hecho un control de cargas? Ah, ¿y eso qué es, no? Entonces, plan, si no te ha hecho nada en el tendón. Al final, ¿qué te ha hecho? Relajarte el músculo, quitarte tensión en la zona, tú nos das un alivio 2 o 3 días, pero la lesión sigue estando ahí. Entonces, no avanzamos. O sea, no, vamos a estar siempre en el mismo punto. ¿Y qué pasa? Que un tendón que te está lesionado, conforme va pasando el tiempo, se va degenerando, ¿vale? Y podemos llegar a la tercera fase de una tendinopatía, que es la tendinopatía degenerativa. Y esa fase, ¿cómo se llega? Por 2 motivos. Por inactividad, ¿vale? Por darle cero estímulo al tendón o por darle excesivo estímulo al tendón. ¿Dos tipos de personas vienen a la consulta? El que hace vamos a hacer cross-training, ¿vale? El que hace cross-training o deportes de alta intensidad, que le duele y sigue machacándose, por lo tanto va por encima de la carga que debería asumir ese tendón para curarse. O la persona que ha ido al médico y le ha dicho reposo. ¿Vale? Reposo. En plan, ¿cómo reposo? Así llevo 6 meses sin hacer nada porque tengo una tendinitis. Pero es que el reposo te va a degenerar más el tendón, porque el tendón, para regenerarse o para curarse, necesita generar estímulos de tracción para que las fibras de colágeno que se van a regenerar sepan en qué se tienen que generar. Si no, vas a generar una fibrosis, o se va a empezar a romper, o se va a desestructurar y vas a acabar rompiendo ese tendón. Entonces, esto es lo que no entiende la gente. Y claro, ir a un fisio que no te controla la carga o te dice que hagas reposo y solo te va a hacer punción seca, masaje y Indiva, con eso, eso no me cabe en la cabeza. El paciente es un cordero, pero ¿se puede decir hijo de puta? No, de podcast no se puede. Pero te puede poner un pie y ya está. Pero el fisio es una mala persona. Sí. El paciente es un cordero. No, pero que el fisio no es mala persona porque el fisio no sabe más. Tío, pero ¿cómo no sabe más? Eso es para la salud. Escucha. Claro. No puede ser. O sea, esto es una responsabilidad de este país. Vas a un mal profesional. En cualquier profesión tienes que estar permanentemente... O sea, no podemos estar viviendo de rentas. Con lo que se está generando de conocimiento en este universo, con la cantidad de gente que está empujando para que sepamos más. Bueno, no seas científico, no vayas por delante, pero como mínimo vete por detrás, vete escuchando lo que está sucediendo. Y más con la información que hay. ¿Cómo cambian entre los últimos 5 años? ¿Cómo cambia la tecnología? ¿Cómo cambia el marketing? Es que cualquier profesión, tío. O sea, es que hay que estar formándose permanentemente porque si no, como profesional tienes muchísima responsabilidad. Me da igual lo que hagas. Eres un cretino
Si no te formas y impactas negativamente en la sociedad, tío, eso es inaceptable. Ya, pero tenemos que entender que hoy en día, en España es la mayoría de fisios como trabajan. Es la mayoría, ¿eh? Sí. O sea, pero, bueno, vosotros no sé si consumís fisioterapia, pero es raro visitar hoy en día un fisio que te haga una ecografía. Yo es que... Yo conozco, yo he ido, voy a 2, el que confío, no estuve. Sí. Pero y yo he ido a mucho fisio porque soy bastante borrico y... Bueno, y porque eres consumidor de fisioterapia, o sea, al final hay gente que es consumidora. No, porque te has lesionado, porque has practicado deporte. Sí. Y me ha costado mucho encontrar soluciones reales y finales a los problemas. Sí. Y mira, vamos a aislar esto con todo el problema que hay con la fisioterapia, con por qué monté yo Fisiocross, ¿vale? Porque al final, o sea, tiene todo un sentido. Pensar que cuando yo monté Fisiocross, yo empecé a hacer servicio de fisioterapia dentro de boxes de cross-training. Bueno, de CrossFit, se puede decir, pues eran de CrossFit, Sí, ¿vale? sí. Entonces, yo estaba dentro de boxes de CrossFit y llegué a tener salas en 18 boxes de CrossFit, ¿vale? Y cogiendo personal, íbamos creciendo hasta estar en 18 boxes. ¿Qué pasó? Que yo me di cuenta que yo no podía dar calidad, porque yo quería ya hacer ecografía en todos los sitios, hacer electrólisis percutánea, neuromodulación, y eso era inviable montar en 18 salas, porque es muy caro montar eso. Sí. Entonces, ¿qué hicimos? Centralizarlo todo en un centro, porque ya nos dimos cuenta que la gente le daba igual dónde ir. Yo iba a lo mejor a un box en Barcelona y me venía gente de Sant Cugat. Después me iba a trabajar al de Sant Cugat y me venía gente de Barcelona, porque les cuadraba por el día y por la hora. Entonces a la gente le daba igual. Y yo digo, pues estoy haciendo el tonto, lo centralizo todo en un sitio y eso que me va a permitir meter todo en maquinaria súper de alta tecnología, invertir ahí y ahí ser realmente referente. Un servicio top. Claro. ¿Y esto ya estabas creando contenido en redes o No, te conocían del boca a boca? Del boca a boca. O sea, sí que es real que, claro, ya en aquella época un fisio que hiciese ecografía era rarísimo. Entonces, ¿qué pasó? Que tal y como... Yo hace 10 años que hago CrossFit. Entonces, cuando yo me apunté el primer box de CrossFit, que era cuando recién abría, que eso hace 10 años, me dieron la oportunidad de montar allí una sala. Entonces, claro, yo ahí vi filón. O sea, había un nicho de en plan, hostia, esto está empezando, este deporte es de nuevo. Se lesionan aquí, se curan aquí. Claro, en plan, se lesionan. Digo, pues vi lo que era y dije, vale, aquí la gente se va a lesionar, o sea, evidentemente. Y más en aquella época que los coaches eran menos técnicos de lo que son ahora. Por lo tanto, lo hacíamos a lo burro todo. Snatches hoy. No sé hacer una sentadilla y te claro, puedo hacer snatches. Claro. En plan, en aquella época no entendíamos muy bien la sentadilla y nos ponían a hacer snatch, squat snatch, en plan, se van a joder. Entonces ahí vi el filón. Y una amiga me dijo, y porque se dedica al marketing, me dice, ¿por qué no haces una marca relacionada con esto? Entonces fue cuando nació Fisiocross, que me lo hizo ella, me dice, toma, esto es tu marca. Y vio Fisiocross y yo, ¡buah, brutal! ¿Sabes? Me encantó. Qué bueno. Y entonces, ¿y yo qué hacía? Trabajaba gratis. Cogía a todos los atletas top de aquella época, les hacía servicio totalmente gratuito cuando quisieran, y a todas las competiciones que habían me iba gratis, me hice un roll-up, me llevaba la tele de mi habitación de cuando era niño, me la ponía allí, me hice un vídeo yo casero y ahí hacer masajes a todo el mundo que pasase por ahí. Entonces, ¿qué pasaba? Que iba a todos los sitios, a todos, era muy pesado, estaban en todos los sitios. Y entonces, como había a lo mejor en toda Cataluña 6 boxes solo, pues fui creciendo con el deporte. Y entonces todo el mundo, incluso a nivel nacional, hoy en día saben lo que es Fisiocross. Y sí. fue por eso, porque fue al inicio. Solo empezar fue como ver la oportunidad. También, yo siempre digo, una cosa es ver la oportunidad, después hay que tener la suerte de estar en el momento también. Claro, eso, por supuesto. O sea, Y las ganas de cogerte en la tele. Sí, también. Irte un sábado y un domingo Sí. a hacer masajes gratis por ahí. Sí, no. Claro, y de coger a los atletas, escribirles a todos, en plan, yo te hago tratamiento 100% gratis, tal. Claro. Y encima, claro, venían, ¿qué pasaba? Que venían y veían el ecógrafo todo y decían, hostia, pero tú eres fisio. Pero fisio, y claro, de esto te hablo hace 10 años. O sea, imagínate, si es raro verlo hoy en día, hace 10 años era como ciencia ficción. Entonces, ¿qué pasó? Que el boca a boca se hizo súper rápido, porque los atletas se iban lesionando. Hostia, vete con Gerard de Fisiocross, que te hace una ecografía, te mete unas agujas dentro de la lesión encima, mira, la vemos como la aguja dentro donde te duele, tal. Y claro, eso fue un boom. O sea, empezó a crecer. Y dije, vale, pues vamos a hacer el centro. Entonces, aquí vamos a hilar con el problema que hay en la fisioterapia hoy en día. ¿Cuánto vale montar un centro como estos? Es una fortuna, Sí, ¿vale? O sea, si yo ahora calculo lo que llevo invertido, ¿vale? En todo este tiempo, a lo mejor, claro, ponle $500,000 euros, ¿vale? Ahora vamos al centro típico de todos los centros. Piensa que en Barcelona hay unos 1000 centros de fisioterapia, ¿vale? ¿Cuánto vale montar un centro de fisioterapia convencional? ¿Vale? Una camilla, ponle que pones una eléctrica, porque hay algunos que ni eso, que dices, tío, lo mínimo, una eléctrica, 1000 euros, ¿vale? Las agujas, 5 céntimos por aguja, el bote de crema que te dura un mes, 20 euros,
¿vale? Y ponle que dices, y ha tirado la casa por la ventana y se ha comprado Indiva, ¿vale? Ponle 16.000 euros, ¿vale? ¿Cuántos cobra un fisio que hace eso? Que eso es baratísimo, o sea, eso lo cuenta cualquiera. 25, 30 euros. No, mucho más, hoy en día van 50, 55. 50, yo creo que el precio medio... Sí, 50, el precio medio de fisioterapia hoy en día en Barcelona está entre 50 y 55. Bueno, en Barcelona. Pues, sí, en Barcelona. Y en pueblos... provincias. No, y en pueblos de alrededor también, ¿eh? Entonces, si ese es el precio estándar, ¿vale? Imaginar, yo ahora actualmente cobro la sesión a 65. Entonces, ¿qué centro es más rentable, el suyo o el mío? El suyo. El suyo, evidentemente. Infinito, pero infinito, ¿vale? Sí. Hombre, infinito, pues él ha hecho una inversión de 20.000 euros y he hecho una inversión de $500.000, ¿vale? Entonces, si él cobra 50 y yo 65, ¿quién va a recuperar antes la inversión y va a seguir ganando mucho más dinero? Claro. Él. Porque encima mi modelo de negocio es estar a la última. ¿Eso qué quiere decir? Que si el año que viene sale un ecógrafo nuevo que hace no sé qué y que vale 50.000 euros, yo me lo tengo que comprar. Estás invirtiendo. Él está... tú estás invirtiendo. Yo soy un romántico y creo que lo tuyo es más rentable a largo plazo. No. Tu hija muy a largo plazo. 3 vidas, ¿eh? Sí. No, pero no porque hoy en día hasta el centro de fisioterapia en Barcelona que funciona peor está lleno. Sí. Todos están llenos. No hay ni un centro, que esto salió en un curso que se estaba haciendo de empresa, no hay ni un centro en España que haya cerrado de fisioterapia en los últimos 10 años. Pero por tema de crisis. Igual llega un día que los cierran. O sea... Pero es que... Con este nivel... No, a ver, con este... Pero es que piensa que todo el mundo necesita ir al fisio hoy en día. Pero, o sea, hay falta de fisio. No que se necesite ir al fisio. Yo que he ido mucho fisio, una cosa que necesitas al fisio y otra cosa que muchos de los fisios a los que vas no necesitabas haber ido ahí, que era una pérdida de tiempo y era tirar el dinero a la basura. Sí, ¿no? Pues era la fisioterapia que hacíamos, pues yo también he hecho esa fisioterapia, pero no es la fisioterapia que está actualizada hoy en día. Entonces, hay que actualizarse. Hay que actualizarse, evidentemente. Si ya sabemos, mira, cuando hablamos de ciencia y cuando hablamos, o sea, si lo habéis escuchado alguna vez en los podcasts, que traemos gente bastante científica, siempre decimos que las técnicas que ya se han demostrado que no funcionan, hay que desecharlas. Claro. Las que se han demostrado que funcionan, hay que hacerlas. Y las que no, que son muchas, pues hay que hacerlas hasta que no se demuestre lo contrario. Pero estáis colegiados vosotros. Tienen un sentido fisiológico y biológico. Sí, estamos colegiados. Si estáis colegiados, el colegio, evidentemente, notificará a todos sus colegiados. Chicos, esa técnica se ha demostrado que no sirve para nada. Dejad de hacerla. Pues esto no funciona así. Dejad de hacerla. Pensar que, mira, el otro día colgué un vídeo. Se está permitiendo todo. O sea, el otro día colgué un vídeo, no creo que lo lleguéis a ver, pero bueno, hice un reel criticando a una persona, que no dije el nombre ni lo voy a decir, que trata. O sea, es fisioterapeuta, ¿eh? Criticarte a 2. Criticados, pero el primero es el que realmente es grave, ¿vale? El otro es un problema de que él hace lo que quiera criticando a su familia y utilizando a su familia, ¿vale? Pero bueno, el primero al final el problema que tiene es que cura a la gente, entre comillas, ¿vale? Con magia, ¿vale? Te envía su energía a distancia, tú estás en tu casa y ves la suya online y entonces pone las manos así y dice curar la lesión de tal, curar la lesión de tal, tal. Vale, perfecto. Ahora, gente, y de estos hay varios. ¿Cuánto creéis que cobra esta gente? ¿De hacer así? Online. ¿Enviar el dinero o hay que hacer un bizu? No, hay que hacer un bizu. Así te envío dineritos. Te envío dineritos. Son sesiones de 10-15 minutos, ¿vale? Sesiones en las que están hablando y después esos son 30 segundos, ¿eh? Y eso es el tratamiento, ¿eh? Eso me iría a la cárcel en algún momento. Bueno, pues esos son fisioterapeutas, se venden como fisioterapeutas y esto el colegio lo está permitiendo. Entonces, llegados a ese punto... Eso lo permite el colegio. Sí, el colegio no se ha postulado. Eso está en redes sociales, o sea, eso está publicado en redes sociales. Pero tú estás seguro que esa persona es fisioterapeuta. Sí, colegiado. Sí, es un fisioterapeuta colegiado. O sea, que... Bueno, sí, está en vosotros, como bien haces, porque está en vosotros denunciarlo. Claro, entonces... O sea, hay un código deontológico. Claro, a mí cuando la gente me sigue en el podcast, mucha gente me dice, guau, tío, es que vas cañero en el podcast. ¿Pero cómo vas a ir cañero? Digo, porque es que... ¿Que te cura así? No, digo, porque estoy cansado al final de que se esté haciendo una mala praxis, que se esté engañando a la gente a este nivel, y creo que la gente tiene derecho, o sea, tanto los fisios que no se informan, porque hay mucha gente, fisios que acaban, y es como que están así en su consulta, entre sus 4 paredes, y no escuchan nada, no tienen redes sociales, o no leen, o tal, y bueno, esos viven su realidad falsa, pero su realidad. Esos son los menos culpables. Pero los que encima sí que lo saben, y los pacientes que encima acceden ahí, pues creo que tenemos el derecho, los que divulgamos,
a divulgar realmente lo que hay. Y por desgracia, pues para mí es una desgracia, hoy en día para divulgar y llegar a mucha gente muy rápido hay que hablar por brusco. O sea, es la única manera. Si no hablas brusco no llegas. Entonces, la única manera de despertarle a la gente a las neuronas del cerebro, que yo en los cursos hago lo mismo, es llegar y la primera frase que tú sueltes ya digan, ¡buah! Este tío, o te enfadas o me quieres. O sea, es encontrar ese equilibrio. Pero el que te desenfada, al final, cuando tú le das argumentos científicos y le demuestras todo, dice, hostia, pues y ahora acabas entrando. Y al final del curso te dicen, hostia, muchas gracias porque me has despertado. Qué bueno. Y para mí, solo el hecho de haberte despertado, para mí ya mereció la pena ir a darte el curso. O sea, me da igual, o sea, si después vas a aplicar algo o no. Pero como mínimo que salgas de allí con ganas de investigar. Y con ganas de ver si es lo que te he explicado es real. Pues siempre digo, tú duda de todo lo que yo te diga. Igualmente, en mis diapositivas, debajo está la de referencia bibliográfica, la puedes buscar. O sea, yo siempre digo, yo no engaño a nadie, ni me invento nada, está todo escrito. Entonces tú lo puedes buscar, ¿vale? Y es un poco, pues, al final, como por lo que nació Fisiocross, ¿vale? Y por lo que nos intentamos diferenciar del resto, a expensas de saber que quizá el modelo de negocio no es igual de rentable que lo otro, pero yo duermo tranquilo por las noches. Sí, lo será, Gerard, yo creo que sí. Yo insisto, discrepo profundamente. ¿Qué porcentaje de fisios están formándose permanentemente? ¿Un 25%, un 30%, un 40%? No sé. Sí, pero es que hay muchas formaciones que son muy alternativas también. Es que no son alternativas, que con una cierta evidencia. Eso está en los colegios. Al final hablamos de salud, para eso están los colegios. Sí. Los colegios están un poquitín para normalizar y para poner límites. Las formaciones alternativas son interesantes, pero al final la exploración forma parte, o sea, de la locura, y los que abren las brechas al final se la juegan y toman decisiones arriesgadas. Que yo no tengo nada tampoco especialmente contra eso, ¿no? Pero toda esa masa que dices tú que no se forman son muy responsables. Ese que acaba la carrera y se encierra es muy responsable, porque ese es el que impide que la verdad se universalice. Ese es el que impide que todo esto que tú comentas hoy no lo sepamos, o que yo tenga que descubrirlo cuando voy a tu consulta o cuando voy a la de Alberto. O sea, a dos fisios que conozco. Claro. Pero fuera de eso te has tirado 40 años, que uno te quiebra, que el otro te da la vuelta. Me ha ahorrado el que me hace así con la mano. Pero, joder, esos que tienen los medios y el conocimiento son responsables. Sí, totalmente. Yo lo siento por tus colegas fisios. Pero los que no se forman son muy responsables, porque no hace falta, insisto, no hace falta ser científico. Basta con escucharte o escuchar a otro, o estar un poquito al día. De cualquiera. Sí, por ejemplo, te lesionas cualquier articulación o algo y ya tú mismo. Cualquiera que no sabe se puede enterar un poquito de cómo vivimos unos tiempos maravillosos que son estresantes, porque se está generando muchísimo conocimiento diariamente en todos los ámbitos de conocimiento y en todas las profesiones, y lo tienes al alcance de la mano, y evidentemente no puedes llegar a todo, pero al menos en tu especialización. Si es que se avanza muchísimo, tío. O sea, la persona que hoy en día deja de formarse cuando acaba sus estudios es un puto es un irresponsable. Sí, totalmente. Y mira que en fisioterapia también tenemos varias vertientes de formación. Que dices que a mí me gusta pinchar, vale, pues no pinches. O sea, que es lo más efectivo en camilla, 100%, ¿vale? Pero dices, no quiero pinchar, perfecto, pues hazte fisioredactador. O sea, que al final puedes hacer ejercicios terapéuticos y entender. O sea, nosotros, por ejemplo, yo en mi clínica tenemos un chico que él también hace lo mismo que yo, pero él está especializado en fisioredactador. O sea, ha hecho un máster en redactación y tal. Pues yo le he dado las herramientas que necesitaba. Pues tiene electromiografía de superficie, tiene dinamometría. Hostia, pues él es feliz en el gimnasio mirando las alteraciones funcionales de un músculo con respecto al otro. En plan, vale, vamos a hacer un snatch. Vale, pues el supraespinoso no se activa, pero el trapecio superior se activa demasiado y lo vemos en pantalla. Vamos a modificar esto. Hay muchas herramientas para trabajar en fisioterapia hoy en día. Pues ¿cuántos centros de fisioterapia tienen una electromiografía de superficie? Y es algo barato entre comillas, vale 5.000 euros. O sea, pues nadie. Entonces, hostia, o sea, ¿por qué? Y yo siempre digo, si yo lo he podido hacer, que al final yo vengo de una familia humilde que a mí no me han dado nada, o sea, yo todo me lo financiaba en el banco, todo. O sea, lo puede hacer cualquiera realmente. Pero es tener ganas y ser responsable, tener responsabilidad sobre lo que quieres hacer. Sí, conciencia. Y a partir de ahí decir, pues apuesto por una buena fisioterapia. Y yo comprendo que a lo mejor, bueno, pues no tienes recursos o no te quieres atrever a montar esa magnitud de centro, ¿vale? Pues móntate tu camilla si quieres, pero lo que pase dentro de tus 4 paredes,
tiene que ser efectivo y tienes que saber derivar a un fisioreadaptador, a un entrenador personal, a lo quien sea. O sea, yo tengo gente que me dice, yo tengo mi entrenador personal. Perfecto, como me comentaste tú. Vale, pues vamos, yo le voy a decir lo que yo considero que tú deberías trabajar con él. Pero no hace falta que te quedes con mi readaptador. Si tú tienes tu entrenador perfecto, sí, joder, pues ya está, es de tu confianza. Pues vamos a intentar que esa persona, ese entrenador, pues ya que te está haciendo una rutina, vamos, pues si él, también hay muchos egos, pero si ese entrenador al final acepta que un fisio también le diga, mira, pues yo creo que tal y tal y tal se tiene que trabajar así, porque tiene, por ejemplo, para el dolor de espalda, para el dolor lumbar, tiene realmente una disfunción en el glúteo medio, ¿vale? ¿Y cómo crees que lo debería trabajar mejor? Disfunción en el glúteo medio, tío, me acaba de millar. Una alteración, bueno, no sé cómo le... Sí, bueno, sí, está una disfunción... Está bien, disfunción en el glúteo medio la llevo bien. Vale, disfunción en el glúteo medio. Son cosas mucho peores en la vida. Y al final, ¿cómo lo sé? Pues porque le he hecho unos test neurofuncionales, que es para ver cómo tal, o le podemos hacer una electromiografía, y si eso se puede valorar, se puede cuantificar. Claro. Pero si en plan tú ya tienes tu entrenador, pues yo le digo, mira, que yo le he encontrado esta alteración, hay que trabajar esto. Y si el entrenador dice, ¿y qué ejercicios? Pues yo te tengo que decir de lo que yo me he informado. Y por ejemplo, para trabajar el glúteo medio, a nivel de electromiografía, el ejercicio que más trabaja el glúteo medio es la sentadilla con peso trasero. Mucho más que cualquier ejercicio específico del glúteo medio. Entonces, para mí ese es el ejercicio número 1. Y a partir de ahí, plan, vale, ¿y cómo lo caliento? Pues, claro, pues yo sé, pues después de ese tiene que ser el primero, porque es cuando el sistema está más activo. Y siempre tenemos que hacer el ejercicio más importante el primero. ¿Por qué? Porque después, conforme tú vayas haciendo ejercicio, tu sistema neurológico se va a entrar en fatiga. Y esa información cada vez se va a captar menos a nivel cerebral. Entonces, primero hacemos ese, que es el más potente. Después, ¿qué puedes hacer? Pues una sentadilla búlgara, por ejemplo. O puedes hacer unos lunge, o puedes hacer un hip thrust, ¿vale? Entonces, vamos a combinar dependiendo de la disfunción que tenga y dependiendo también de qué capacidad tiene esa persona de sentir ese músculo en el ejercicio. Pues hay gente que hace la sentadilla búlgara y dice que yo no noto el glúteo. Vale, ¿y en el hip thrust sí? Sí, vale, pues vamos a decidir más en el hip thrust, ¿vale? Y trabajar en ese sentido. Pero eso ya, yo te voy a dar una batería de ejercicios al entrenador si él me lo pide, y a partir de ahí el entrenador es el que debería tener las capacidades para saber cómo organizarlos, cómo ordenarlos y cómo saber que él si lo siente o no lo siente. Claro. O cómo generar estímulos táctiles en el glúteo medio si no lo siente para que lo sienta. Tocando un poco. Claro, tocando. O cómo generar, por ejemplo... Me tocas el culo tú. Alguna vez sí, ¿no? Bueno, eso ya cada uno que lo gestione como quiera eso. Pero que al final un entrenador que, por ejemplo, y en el curso que damos para entrenadores que se llama TWOF, ahí enseñamos, por ejemplo, la técnica de priming, que es enseñamos para lo que sirve realmente la pistola de vibración, ¿vale? Que es para realmente generar una activación, no para relajar. No para relajar. ¿Vale? Entonces, una pistola de vibración sirve para activar. Y la técnica de priming nos dice que tenemos que estimular por ejemplo, el glúteo medio, haciendo una abducción del glúteo, ¿vale? Con un poquito de rotación externa. Sí. Durante 45 segundos, mientras que la pistola toca la piel, no presiona la piel, ¿vale? Sí. O sea, ¿por qué? Porque lo que nos interesa es un estímulo de vibración. ¿Por qué? Porque la vibración estimula las fibras motoras del sistema nervioso, como la fibra alfa o la fibra beta, ¿vale? Eso es simpático. No, o sea, esto al final son sistemas diferentes. El sistema nervioso periférico. El sistema simpático pertenecería al sistema nervioso autónomo, ¿vale? Son como dos ramas diferentes. O sea, lo que hacemos es estimular, por ejemplo, en el glúteo medio, el nervio glúteo superior, que se llama, que es el nervio que sale, es una ramificación del nervio ciático, y tú con la vibración esa, lo que generas es una estimulación solo de las fibras motoras, que hemos dicho que había la fibra que conduce el dolor, que es la fibra nociceptiva, pues la fibra motora se estimula con esa frecuencia de vibración y esa vibración llega al cerebro, ¿vale? ¿Pero dónde llega al cerebro? En el córtex motor. O sea, nosotros en el córtex cerebral tenemos la zona motora sensitiva. ¿Qué pasa? Si esa persona no tiene capacidad de entender cómo mover el glúteo, cuando hace el ejercicio, el campo eléctrico del glúteo al cerebro no llega. O sea, si pusiésemos una resonancia magnética en el cerebro, veríamos que la zona que pertenece al glúteo en el cerebro no hay activación eléctrica. En cambio, si yo le meto la pistola, ¿qué pasa? Cuando estoy vibrando, estoy dando una vibración, en esa zona cerebral, percibe. Claro, hay señal eléctrica. ¿Qué quiere decir? Que como ya tiene una percepción eléctrica, a la que yo haga el ejercicio, se le va a activar. Ajá. ¿Vale? Y va a conectar. Y se va a conectar. Y entonces va a hacer bien el ejercicio. Pero ya no visualmente, no, va a activar el glúteo realmente. Sí, que de la otra manera, a lo mejor está haciendo el hip thrust y no está activando el glúteo, está tirando con otra musculatura. Crea un ejercicio, claro. No está activando la musculatura que... Claro, es en plan, vale, sí, yo subo. Como el que hace remo con goma, ¿no? Que lo ves haciendo así. Con los hombros aquí. Claro, y dices, pero si es que esto es para trabajar la musculatura interescapular. O sea,
Pues es lo mismo, ¿vale? Es el mismo ejemplo al final. Entonces, herramientas, tanto, o sea, yo creo que un entrenador sí o sí debería tener todos estos conocimientos para que si al final el fisio le deriva, o sea, le dice, mira, al chico que me has enviado le he encontrado esto, esto y esto. Yo te lo vuelvo a enviar y trabajas así, ¿vale? Pero poder tener un vocabulario al final común. Y para el paciente sería lo óptimo. Claro, y es lo óptimo. Y es más lineal, entiendes tu mejora, el procedimiento de clínico un poco más ejercicio físico. Pero eso ya es un privilegio. Nosotros tenemos la suerte de que tenemos a ti en el equipo, pero tener una entrenadora ya es un privilegio. Pero bueno, como mínimo, en esos casos, vosotros en la clínica tenéis también... sí, tenemos la figura, sí. Porque hay una responsabilidad del paciente que nosotros, porque entrenamos y tenemos a ti, pero si no, hay mucha gente que va al fisio y realmente lo que quiere es Gerard, si en lugar de 70 te pago 300 pavos y no vengo nunca más y me curas, ahora mucha gente te los pagaría y no dices, no, son 60, 65 y luego tienes que venir 2 veces a hacer una serie de ejercicios y ahí los pierdes, ¿no? Claro, que el paciente también tiene responsabilidad para curarse. Bueno, pero eso es faena de los profesionales del primer día. Yo el primer día a mis pacientes siempre les voy a decir que, y a ti también te lo he dicho, que si no haces los ejercicios no te vas a curar. O sea, que el 50% de la responsabilidad es mía y el otro 50% es del paciente. Porque si yo lo hago todo súper bien, después no viene con mi readaptador y no hace los ejercicios y nunca más se supo, pues yo le digo, no te vas a curar. O sea, tienes una tendinopatía del supraespinoso, si no haces un control de cargas correcto, no te vas a curar. Y esto me pasaba a mí al principio cuando trabajaba en los boxes, que los trataba y después bajaba a buscar al tercer paciente y me lo veía haciendo snatch. Y en plan, tío, que te acabo de tratar el hombro. O sea, en plan, ¿qué estás haciendo, no? O si te he prohibido hacer snatch. Ya, pero es que bueno, me noto un poquito mejor y tal. No, o sea, vamos a hacer realmente un buen control de cargas. Si no te he dicho que no hagas ejercicio. Te he dicho que no hagas ese, porque ese te duele. Pues en vez de hacerlo con barra, hazlo con dumbbell. La dumbbell la puedes posicionar en otro lugar, tal. Pues es como que realmente a la gente le cuesta un poco entender esto. Pues, ¿cómo hacemos que sea responsabilidad suya? El 50% es tuyo, el 50% es mío. Si no te funciona, ya sabes por qué es. O sea, yo voy a intentar cumplir. Por lo tanto, no te puede echar en cara nunca, es que me he gastado 300, 500 euros en tu consulta y no me he curado. Claro. Y en plan, he hecho los ejercicios y los fisios tenemos muchas maneras muy fáciles de saberlo, de si ha hecho los ejercicios o no. ¿Qué es? ¿Qué tal? ¿Cómo van los ejercicios? Y se me dice, bien, bien, tal. A ver, vamos, enséñamelos. Esos segunditos de duda, ¿eh? Sí, enséñamelos. Este era... Vale, no los ha hecho. Porque un tío que yo le he enviado hacer ejercicios 3 días a la semana, los tiene más que memorizados. Claro. O sea, es imposible. Bueno, pues vale, no los has hecho. O sea, no los has hecho. Entonces, tú no has cumplido tu parte. Perfecto, yo me quito toda la responsabilidad. Claro. No, es que me sigue doliendo. Ya te dije, tienes que hacer los ejercicios. Estamos acostumbrados a la pildorita del ibuprofeno, del claro. Ahí el paciente tiene mucha responsabilidad, porque a mí me llama la atención, por ejemplo, que no hay ningún software de calidad para rehabilitación o para hacer ejercicios de adaptación en casa. No hay programas de entreno que sería muy fácil de hacer. Sí. Pues vosotros habéis hecho vuestra solución personal, pero que no es un software específico que pueda atender a clínicas. Y mira que invierto. Invierte medio millón en maquinaria si no tiene un software específico para que el paciente haga... Sí. No tiene ninguna aplicación. Nosotros tenemos es una aplicación, pero que es externa, o sea, que no es nuestra personal. Y ahí lo que hacemos es, si el redactador te envía X ejercicios, pues ahí hay una serie de vídeos, incluso sí que nosotros podemos poner nuestros propios vídeos y pones el vídeo y le pones una explicación. Muy bien. Pero es algo que no es que te lo genere un sistema, es en plan que el readaptador que te ha visitado... Sí, selecciona esos ejercicios porque es la serie que tiene que hacer, 40-20, esto. Y si es nuestro readaptador es muy friki y a veces envía cosas súper chungas. Y a veces cuando lo veo digo, tío, es que vaya circo lo han montado. Pues él graba ese circo y se lo envía, ¿sabes? Bueno, y lo tiene en la aplicación también. Entonces, es como que es algo que no es una aplicación nuestra, pero bueno, a nosotros nos permite un poco enviar, o sea, darle un código a la persona para que entre y que al final pueda seguir la rutina desde su casa también. Pero sí que es real que hay ejercicios que sí o sí hay que hacerlos en un gimnasio. O sea, por un tema de peso, o yo sé, pues nosotros, por ejemplo, trabajamos con isoinerciales. Claro, isoinercial no tienes una isoinercial en casa. Y no es lo mismo, también lo que tenemos que comprender, que enviarle ejercicios de rotación a una persona que hace CrossFit con gomas no tiene ningún sentido. O sea, no lo va a aplicar en su... No, bueno, es que está mucho más fuerte que mover una goma. O sea, al final, para mí eso no es una readaptación, realmente. Pero estás tocando cosas que no suelen entrenar. Porque rotaciones no hay.
muy poco corriendo. Sí, pero el estímulo que tú le estás generando al tendón es muy pequeño, realmente, muy pequeño. Es como... Tiene mucha capacidad. Claro, ¿no? es como al final... Bueno, una goma más gorda. Sí, una goma más gorda. Pero rotación es algo que faltaría. Siempre se trabaja en el plano sagital. Sí, siempre es en plan rotación a 0 grados, que no sirven. O sea, que hay que trabajar en todos los grados. Exacto. La rotación. Porque tú, cuando haces un snatch, no lo haces aquí, lo haces aquí, la rotación. Entonces, ¿por qué no se envían rotadores a 90 grados? O sea, eso es básico para una persona que hace este tipo de atleta. Entonces, son muchas cosas que se han hecho muy mal mucho tiempo y que sí que es importante pues que entrenadores, oficios, redactadores, pues que vayan guiando a la gente a hacer bien las cosas realmente, hacer una correcta recuperación. Pero para hacer una correcta recuperación hay que entender cómo funciona la biología del tejido, o sea, cómo funciona un tendón. No, por supuesto. O sea, eso es básico, porque y a nosotros nos pasa en plan, vale, ¿qué es? Sobre todo con entrenadores, ¿qué es para vosotros una buena planificación? Nadie te contesta bien. O sea, porque te van a empezar que si no, hay que hacer los ciclos, 2 meses de tanta carga, 2 meses de tanta, que si misociclos, que si no sé cuánto. Eso no, para mí no es una buena planificación. Hay muchas más cosas. Y dentro del progreso, el proceso que experimenta un paciente tuyo, a grandes rasgos, ¿cuál sería? A diferencia de otros muchos fisioterapeutas que no están a la vanguardia de la fisioterapia. Nosotros cuando entra el paciente, o sea, por ejemplo, vamos a poner un caso de una tendinopatía, ¿vale? Que es como lo más típico en deportistas, a ver, lo vamos a encontrar. Pues entra, nosotros le hacemos una anamnesis, o sea, hacemos preguntas, ¿vale? De todo su dolor, de cómo es, tal. Y una vez que entendemos realmente, solo hablando ya, por dónde van los tiros, ¿vale? Que eso también te lo tiene que dar la experiencia clínica. A partir de ahí pasamos a la valoración, ¿vale? Empezamos a hacer una valoración manual y la ecografía, ¿vale? La ecografía, para nosotros en nuestros ojos, es ver realmente cómo está ese tejido, ¿vale? Sí que es real que nosotros ya con la anamnesis previa, si me viene una persona que hace 2 semanas que le duele, lo más probable es que en ecografía no encuentre nada. A lo mejor es una tendinopatía que se llama reactiva, que es el inicio de una tendinopatía, ¿vale? Entonces, bueno, pues a partir de aquí ya entra la experiencia de decir, vale, tú igualmente tienes una tendinopatía, aunque yo no la vea, y vamos a tratarla como tal, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hacemos es el primer día, si yo ya tengo muy claro el proceso que va a seguir esa persona, se le programa todo. Es en plan, vale, pues tú vas a venir, o sea, en plan, ¿puedes venir con el adaptador? ¿Puedes venir 3 días a la semana? Sí, perfecto. Pues vas a venir conmigo un día a la semana. Vas a venir 3 días, por ejemplo, pues hacer el campo magnético que tenemos, que es regenerador a nivel de tendón, ¿vale? También. Y pues un día a la semana o un día cada 2 semanas con el readaptador, ¿vale? El readaptador depende de cómo no le damos tanta importancia diaria para venir allí, porque al final si lo puedo hacer en casa o en el gimnasio, pues ya está bien. O sea, porque en vez de hacerlo venir siempre... Perdón, y esto entiendo que regulas más o menos dependiendo del dolor del paciente. Y dependiendo del dolor, la cronicidad que tiene el paciente y de cómo está el tejido de dañado también. O sea, al final son muchos factores. Pero si al final yo, depende de cómo lo veo, pues pienso que su proceso va a durar 1 mes de recuperación, pues yo tengo que programarle ese mes. Siempre diciéndole que no es seguro al 100% que se cure. Claro. O sea, yo no le puedo decir a nadie que se va a curar al 100%, pues entonces ya me metería en el saco de vendehumos, ¿vale? O sea, si tú una persona te dice que te vas a curar al 100%, sal corriendo, porque eso no lo puede asegurar nadie. Entonces, nosotros hacemos el proceso y ya queda todo registrado en un sistema. Nosotros tenemos una aplicación en la cual, pues si yo lo visitamos 3 profesionales, que solemos visitarlo al mismo paciente entre 2 y 3 profesionales, todo queda registrado allí. Y cada vez que viene, yo apunto cómo lo he encontrado, qué le he hecho, ¿vale? Más que nada porque también es interesante de cara a nosotros, al equipo, de pillar al paciente, que los pacientes te mienten mucho, ¿vale? Sobre todo con el dolor. Plan, ¿cómo estás? Uf, estoy muy mal, me sigue doliendo. Tal. Y tú le preguntas, y hostia, el tema de coger los platos, ¿qué tal? Ah, mira, pues ahora que lo dices, no podía cogerlos y ahora sí que puedo. Está mejor. Ah, pues sí, estoy mejor. ¿Vale? Por eso es importante apuntar las cosas. Porque solo el hecho de tú hacerle entender al paciente de que le ha disminuido el dolor y que puede hacer más actividades, eso genera, claro, pero genera un cambio real cerebral. O sea, genera una activación de una cosa que se llama sistema de analgesia endógeno, que es un sistema que con emociones, ¿vale? O también con otro tipo de respuestas, generan opioides naturales y eso cura. ¿Vale? Eso inhibe el dolor. Esos opioides al final van a bajar por la médula espinal, en una asta posterior, y eso inhibe el dolor, ¿vale? Entonces, por eso es importante tener toda la información. Porque la información que después tú le transmitas al paciente es básica, lo que le tienes que decir. ¿Qué no hay que decirle? ¿Qué es lo que va a hacer que aún le duela más? Fragilizarlo, ¿vale? Como, buah, estás fatal, uf, ¿cómo está esto? No hagas eso. No hagas esto. Plan, me duele la lumbar. Vale, no te flexiones. No.
flexiónate. O sea, a mí me viene gente totalmente clavada, ¿eh? O sea, clavada aquí, ¿eh? Que le hacemos todo el tratamiento, le disminuye el dolor y al final yo para que le disminuya el dolor, no, yo ya sé que no se va a mantener eso, pero es para que tal y como salimos de ahí, vas al gimnasio, coge la barra, venga, flexiónate. Es que no puedo, sí que puedes, venga. Que te has flexionado 5 grados, ya me sirve. Pero ya te has flexionado 5 grados. O sea, eso es no fragilizar a la persona. Porque al final una persona, no sé si te ha pasado alguna vez, que te viene a la consulta o a ti y te dice, hostia, que he cogido un boli del suelo o un papel y me he quedado clavado. Hostia, pues tienes un problema. O sea, realmente tienes un problema. Porque tu sistema debería ser capaz de estar en flexión todo el día. O sea, y yo siempre a los alumnos les pongo una foto de hay muchos países que aún se sigue cogiendo las patatas flexionadas, las patatas en el campo, flexionados, ¿vale? Y van caminando en flexión total de columna y van cogiendo las patatas, ¿vale? Y hay un estudio que dice que la gente que trabajaba en el campo y estaba en flexión muchas 8 horas al día tiene menos dolor y menos patologías lumbares que las personas que viven en la ciudad, ¿vale? Entonces, ¿se debe flexionar la espalda o no se debe flexionar? Por supuesto. Por supuesto. Para eso le hicieron flexionar. Para eso para eso flexiona y extiende la espalda. No, o sea, y ahí, claro, ahí entraríamos en el melón, por ejemplo, del peso muerto, ¿no? De por qué se enseña siempre el peso muerto con extensión del lumbar. Si el lumbar está hecho para flexionarse. O sea, vosotros, si veis un vídeo de gente, de los powerlifters más fuertes del mundo, lo típico, 500 kilos de peso muerto. ¿Cómo tienen la lumbar? O sea, ¿pensáis que la pone así por casualidad? No. ¿Por qué? Porque la musculatura multifida es la más potente que hay, y los erectores lumbares. Entonces, si tú, los erectores, empiezas un movimiento ya acortados, o sea, ¿quién hace bíceps con el bíceps acortado? Tú haces el bíceps en todo tu recorrido para que el bíceps juegue la flexión del codo. Hacemos bíceps aquí ya, así. ¿Pero qué sentido tiene eso? Entonces, ¿qué sentido tiene hacer la transición de un movimiento con ese músculo 100% acortado? No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido biomecánico. ¿Qué pasa? Que nos han fragilizado toda la vida. No sé si os acordáis, el típico muñequito de madera que tiene un cubo, y eso tiene un cubo de madera y te enseñan cómo se debe coger el cubo, que es una sentadilla profunda, lo coge así y levanta. Ah, vale, ¿vale? Sí, es verdad. El muñequito ese que hace las palancas. Claro, que hace la palanca. Y entonces te dicen, ¿veis? O sea, no se debe hacer flexionándose, porque veis que es un trozo de madera que se va doblando, ¿veis? Y se puede hacer así. Así es lo correcto. ¿Eso qué mierda de educación es? Claro. Eso es fragilizar a la gente, a la población. Porque la lumbar está hecha para que cojas las cosas del suelo flexionándote, no flexionando las rodillas. Entonces, son cosas de educación, de lo que hablábamos antes, de que se debería enseñar en el colegio. ¿Por qué les enseñan a los niños a coger las cosas flexionando las rodillas? No, y bien cogido, bien el peso bien al cuerpo, bien enganchado. Venga, y ahora subimos para arriba las rodillas, extendemos. No, perdona, no está hecho para eso. O sea, entonces hay muchos mitos como este, ¿vale? Que se deberían un poco ir desmintiendo. Hay muchos más, ¿eh? O sea, pero al final... De esos mitos aprovechando. Imagínate que no está, que es entrenador. Antes has dicho, una buena planificación. Sí. Ah, sí, claro. ¿Qué aportaría un fisio una buena planificación? Porque hoy en día, por ejemplo, no se te pasa por la cabeza ir a un fisio a preguntar una planificación deportiva. Es un entrenador y... Bueno, porque tampoco es nuestro trabajo. Yo no considero... Y es algo que nunca me he querido meter. La gente me dice, ¿y por qué no eres entrenador? Y yo, porque no lo soy. O sea, es que no, yo soy fisio. Entonces, no es mi responsabilidad. O sea, es saber eso. Es la responsabilidad del entrenador, no mía. Yo lo sé porque estudio y porque quizá los fisios vamos un pelo más allá a nivel de biología del tejido. Pero esto no quiere decir que el entrenador no lo sepa, ¿vale? Y ahora, para responder a tu respuesta, ¿cómo un fisio actuaría en una planificación? Un fisio no permitiría jamás en la vida... Bueno, fisios formados, ¿eh? O sea, vamos a lo mismo, ¿eh? ¿Pondría calentamiento y estiramiento? Calentamiento sí, estiramiento jamás, ¿vale? O sea, jamás, ni antes ni después. ¿Calentamiento o series de aproximación? Calentamiento y serie de aproximación. Las dos cosas. Las dos cosas. Sí. Igualmente, siempre, o sea, si nos vamos al cuerpo humano real, el mejor calentamiento de un ejercicio es hacer el ejercicio con poco peso. Pues eso ya está. O sea, eso es el mejor. ¿Vale? Eso es el mejor calentamiento que existe. Yo una vez un fisio que pero que el ser humano no está, hoy en día está fragilizado, entonces hay que calentar. O sea, aquí está el problema. Vale. Hay un neurocientífico que ha sacado muchos libros. Se llama Goicoechea, ¿vale? Arturo Goicoechea, que tiene libros y bueno, lo podéis seguir. Sí. Que él, siempre cuando le preguntan sobre estas cosas, es un señor que ¿Que entrenamiento en eso de las bicis es...? No. Vale. Bueno, es un señor que buscarlo porque no tiene desperdicio. O sea, es muy crack, es un tío 100% científico. Y cuando le preguntan en plan, ¿se tiene que calentar antes de entrenar? Y entonces él siempre hace la respuesta. ¿Tú has visto un león que caliente antes de cuando va a coger una presa?
No, pasa de frío a hacer un sprint a cazar la presa. ¿Se lesiona? No, no se lesiona. Ahora pon un humano de hoy en día, tal y como estamos fragilizados, y que haga un sprint frío. ¿Qué le puede pasar? Que se rompa, que se le genere un tenis leg con una rotura del gemelo. Es lo más probable. O que se le haga una rotura del cuádriceps. Es súper probable. Entonces, pues tenemos un problema ya de base. O sea, tenemos muchos problemas porque el ser humano debería tener la capacidad, igual que el resto de mamíferos, de hacer un sprint. Imaginaros que en la época neandertal, para huir de una presa, el ser humano tuviese que calentar. Sí. Estaríamos extinguidos. O sea, no existiría el ser humano hoy en día. Sí. Entonces, hemos perdido esa capacidad. Pero es que sí que la tenemos cuando nacemos. El problema es que naces y te destruyes. O sea, al final, en la sociedad en la que estamos, te acaban destruyendo. El sistema humano es perfecto, pero, pues un ejemplo, pues le pones unos zapatos al niño, ¿vale? Por ejemplo. O le dices que las sentadillas profundas es mala, ¿no? Y le limitas la sentadilla. Bueno, apalancamientos. Sí. Y dices, no puede ser. O sea, estamos fragilizando al ser humano. Entonces, a tu respuesta, que yo ya veis que me disperso. Ya está bien, ya. Sí. Voy a escucharte. Cuando la buena planificación, por lo que os he dicho, un buen fisio no debería nunca programar 2 días seguidos el estímulo del mismo tendón. Jamás, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final, pensar que el tendón, o sea, cualquier tendón del cuerpo humano, cuando se estimula, se rompe, ¿vale? A nivel microscópico, el colágeno se rompe. Entonces, estamos hablando muy microscópico, o sea, que tú lo ves y estaría igual, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que eso es natural. Entonces, el cuerpo humano tiene un proceso natural que se llama el proceso de homeostasis, que lo que hace durante 48-72 horas es regenerar eso que se ha roto, ¿vale? ¿Para qué? Pues para que tu sistema siga totalmente normal y ya está, y no pasa nada. O sea, no es una rotura mala, eso es buena. O sea, eso va haciendo que cambien las células del tendón. Bueno, entonces, ahora nos vamos a casos como, por ejemplo, el cross-training, ¿no? Que decirme un día de la semana que no haya hombro. Ninguno, ¿vale? Ninguno, porque ¿qué quiere decir hombro? Colgarse es hacer hombro, hacer un snatch es hacer hombro, hacer clean and jerk es hacer hombro. Entonces, hacer un wall ball, o sea, que al final sí haces una sentadilla, pero lanzas, haces hombro. Handstand push-up, dime un día que no te hayan metido algo de hombro. Entonces, eso es una aberración, sí, realmente, para el tejido tendinoso. Por lo tanto, por eso es entre 60 y 65% de lesiones en cross-training son del hombro, del manguito rotador. Y por eso, gente que lleva más de 5 años entrenando todos los días a CrossFit, lo normal es que haya una rotura parcial. Y en algunos casos, rotura total del manguito, ¿vale? Y eso es así. O sea, es lo que hacemos en ecografía y lo vemos todos los días, ¿vale? Entonces, si a lo que vas a la planificación, pues no se debería, un entrenador no debería permitir estimular 2 días seguidos la misma zona. ¿Sí? ¿Que son solo 2? Bueno, pero que no puede ser todos los días. O sea, tiene que haber un descanso. Como mínimo, permitir que no se corte esa fase de homeostasis. Porque si yo estimulo el hombro y a las 24 horas lo vuelvo a estimular, no se ha regenerado entero. ¿Qué quiere decir eso? Que día tras día, lo voy cargando, hasta que aparece una rotura visual, ¿vale? Que sería una rotura parcial del tendón. Bueno, pues eso no se debería permitir y eso no se tiene en cuenta a la hora de planificar. Solo se tiene en cuenta pues fases de carga y fases de descarga o el tipo de ejercicio de empuje o de tirón. Para mí eso no es una buena planificación. O sea, una buena planificación es mucho más que eso. O tú no puedes saturar al sistema nervioso 2 días seguidos. Entonces, dime un día que en cross-training no se satura el sistema nervioso. No, hombre, cross-training siempre no es cada día. ¿Todos los días? Sí. Claro, todos los días. Si tú haces de lunes a sábado o descansas el jueves como hace mucha gente y entrenas hasta el domingo, que no descansas. Pues después, claro, le metes el rest activo el jueves de correr 10 kilómetros para descansar, ¿no? Rest activo. Claro. 10K. Claro, 10K, ¿no? O da igual, o te meten un EMOM de 40 minutos de cardio. Rest activo, y está muy bien. Ahora coge a una persona de la calle y dile, mira, que vamos a descansar. Vamos a hacer un WOD, vamos a hacer un EMOM de 40 minutos. Y lo matas. O sea, lleva 5 y está muerto. Entonces, lo que es como hemos normalizado un rest que para una persona normal es una locura. Claro. O sea, es totalmente una locura. Entonces, ¿qué pasa? Que te estás cargando el sistema, tanto a nivel biológico como a nivel neurológico. Entonces, ahí entramos a la pregunta de ¿es lesivo o no es lesivo este deporte? ¿No? Lo que consideramos el cross-training. O sea, ¿Quién lo considere deporte? ¿qué? ¿Quién lo considere deporte? Bueno, que lo considere deporte. Sí, pero bueno, ¿pero es lesivo o no? O sea, si vamos a esas bases, sí, claro, evidentemente. Si lo entrenas todos los días, ¿eh? Si lo entrenas todos los días. El CrossFit es muy divertido, es muy adelante. Fuera coñas, puede ser un deporte, pero lesivo.
es tremendamente duro. Al final, esto lleva el cuerpo al límite. Sí, pero si solo miramos la biología del tejido y a nivel neurofuncional, bueno, si lo haces 3 días a la semana y los separas, ¿vale? bueno, no está tan mal. O sea, al final me estás mezclando cardio con fuerza, tal. Bueno, no está tan mal. Sí que es real que se le ha acuñado el nombre de funcional cuando es cero funcional. ¿Vale? Que eso es otra. ¿Te haces CrossFit? Sí. ¿Cuántas veces a la semana? Yo ahora hago 2 días a la semana. Pero yo llegaba a entrenar 7 días, 3 horas al día. Y por eso estoy como estoy, que tengo artrosis en las 2 rodillas, los 2 supraespinosos parcialmente rotos. Bueno, yo ya he pasado ese... La voz de la experiencia, ¿eh? La voz de la experiencia, 100%. Pero, por ejemplo, a mí el CrossFit me salvó la vida. O sea, y eso siempre, al final, yo siempre digo que me encanta, que animo a la gente que lo haga con cabeza, que los boxes tienen la responsabilidad de, si esa persona se apunta por salud, de no dejarle entrenar más de 3 semanas, hay 3 días a la semana, eso sería, al final, una responsabilidad de los boxes, pero bueno, no existen la mayoría de veces. Pero yo siempre explico, o sea, yo he explicado, no siempre, lo he explicado una vez solo y fue en mi podcast, en el primer capítulo, que yo estuve a punto de dejar la fisioterapia, de ir en silla de ruedas, o sea, porque yo tengo una enfermedad que se llama enfermedad de Schugerman, que me hace que toda mi columna esté soldada, ¿vale? O sea, de T1 a L3. Entonces yo no tengo movilidad en la columna. ¿Y qué me pasó? Pues que de L3 y L4 y L5, o sea, esos segmentos, solo se movía eso, y a mí con 25 años ya me diagnosticaron que tenía hernias del mol, o sea, que se metían hacia los cuerpos vertebrales, y yo no podía estar de pie prácticamente. O sea, entonces yo ya me planteé dejar la profesión, estuve buscando opciones para trabajar sentado y tal, y el médico me dijo que tenía que hacer reposo absoluto, no podía moverme porque me iba a quedar, bueno, porque era esto degenerativo, me iba a quedar en silla de ruedas y que lo tenía que asumir, o sea, que no había más. Y yo, en contra de hacer lo que dijo él, ¿qué hice? Pues montaban un box de CrossFit al lado y me dije, pues me apunto a CrossFit. Y pasé de eso, ¿vale? Yo no podía hacer nada, ¿sabes? ¿Qué fue lo que te hizo hacer eso? Pues que yo no me quería quedar en silla de ruedas. O sea, yo quería tirar hacia adelante. Y al final dije, pues yo me he apuntado a CrossFit. Y descubrí, y bueno, yo fue el primer día, yo me enamoré del CrossFit solo que entré allí. Yo dije, esto es una locura. Y yo pasé de entrar, si me dolía la espalda, que estaba fatal, a estar en 6 meses compitiendo, levantando 160 kilos de back squat, 200 kilos de peso muerto, y he competido muchos años, muchos, hasta hace 2 o 3 años que ya decidí dejar de competir. Pero claro, si ahora el traumatólogo que me dijo que me iba a quedar en silla de ruedas, que iba a estar fatal, que no ibas, que bueno, ya me estaba sentenciando a morir prácticamente, ahora viese toda la proyección que yo he hecho a nivel deportivo, y que bueno, que hoy en día sí que es real que ya entreno un poco CrossFit porque pues no me sienta a lo mejor tan bien como me sentaba antes, también por el paso de los años, pero yo soy una persona 100% funcional, 100%. Y mucha gente me veía y nunca lo hubiera dicho. Ahora la gente que me conoce o ha competido conmigo me dice, hostia, tío, vaya cojones tenías de competir y de hacer muscle-ups y hacer todo como hacíamos todos, igual, si no tenías movilidad torácica. 0. O sea, pues mi torácico es un bloque. Claro. O sea, entonces yo todo lo tiraba de hombro. Y mucha gente me decía, tío, es que tu técnica. Lo que no sabía, claro, lo que no sabían es que yo no tenía extensión. Claro. O sea, yo no podía hacer un snatch y tirarme la barra atrás porque no puedo hacer la extensión. No la podía hacer. Entonces, pues bueno, me quedaba aquí como podías, luchándola. Tío, pero me ponía un WOD y levantaba 80 kilos de snatch, ¿sabes? Pero por cojones al final. O sea, porque al final era lo que quería hacer y en plan, a mí esto no me va a limitar. Pero, bueno, al final, eso, la vida va pasando y yo es algo que siempre se lo voy a agradecer a este deporte, pero también, igual que eso lo agradezco, hay que ser sensatos y explicar pues, los beneficios que puede tener y las cosas malas que puede aportar a la gente también, ¿no? Totalmente, sí. Es una historia un poco peculiar, que a veces la gente se queda alucinada cuando lo explico, pero bueno, eso es algo que a mí me ha pasado que me costó mucho decir también. De hecho, lo dije hace nada. O sea, yo hace el podcast hace 8 meses que lo tenemos y fue la primera vez que lo digo en público. Se enteraron mis amigos, todo el mundo. Y claro, todo fue como un shock. Pero que al final, para que veamos que el deporte nos puede sacar de situaciones bastante jodidas a nivel físico. Sí. Y que el deporte es muy potente. El cuerpo, ¿para qué está hecho? Para moverse. Sí. Y el movimiento, que es vida. Yo siempre lo diré. El movimiento es vida. Y lo que no podemos hacer es quedarnos quietos. ¿Y cuánta gente habrá en su casa que sin practicar deporte porque le han dicho eso? Te vas a quedar ahí, que te fragilizan, ¿no? Te vas a quedar inválido, te puedes quedar paralítico, cualquier día se te rompe. Yo eso lo veo todos los días, lo veo en la consulta y me río por dentro. Claro, no me puedo reír ante el paciente porque sería una falta de respeto, pero por dentro me río. Porque tú no sabéis la de gente que me entra a la consulta, pero mucho, ¿eh? O sea, cada semana. Que
médicos le dicen por una protusión discal, una protusión es un inicio de hernia, ¿vale? Que no es nada, para mí no es, o sea, eso no es significativo, que tiene una protusión discal lumbar, que eso es muy grave y que deja de hacer deporte, ¿vale? Cuando la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, ya nos ha dicho que un 40% de la población mayor de 30 años tiene hernias discales lumbares, ¿vale? Que solo entre el 1 y el 5% de hernias lumbares duele. Solo. Entre el 95 y el 99% de hernias... Puedes hacer una vida normal. 100%. Es que no duelen. Pero es que la mayoría de gente, pensar que pasado los 40 años ya el 80% de la población tiene hernias lumbares. El 80%. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que es un proceso natural del cuerpo humano. Entonces, me alucina cuando viene gente de 50 años y me dice, mira, me han diagnosticado una protusión lumbar y claro, me han dicho que deje de hacer deporte. Sí. Y yo le digo, mira, te felicito porque hace 20 años que te tendría que haber aparecido una hernia y no te ha aparecido. O sea, eres un privilegiado. Claro. Que con 50 años te haya aparecido una protusión. Y aparte, tu dolor lumbar no es por esa protusión. Porque si sumamos que las hernias no duelen, en su gran mayoría sí que una de cada 100 duele, imaginar una protusión. O sea, una protusión no puede doler. Porque si ahora entendemos, para que la gente que tiene una hernia lo entienda, pues esto es súper importante. Una hernia, ¿por qué duele? No duele por compresión. Por el nervio. Claro, duele. O sea, pero lo que los médicos nos han intentado hacer creer, o lo que es la sociedad, es que la hernia, ¿vale? Es el disco tiene unos anillos fibrosos y en medio tiene un núcleo que es líquido. Entonces el líquido, cuando el disco se va rompiendo, va saliendo hasta que sale al medio externo, ¿vale? Cuando sale al medio externo, puede ser que vayas a la zona del nervio, ¿vale? El nervio, esos son las raíces anteriores, que es lo que nos inerva todas las piernas, ¿vale? Depende de cada segmento, pues un trozo de pierna a otro. Bueno, lo que se ha vendido es que cuando sale eso, presiona el nervio, ¿vale? Y cuando presiona el nervio, duele la espalda o se irradia. Pero no, las hernias no presionan, porque el núcleo pulposo es líquido, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que cuando sale ese líquido y se pone cerca del nervio, cuando se activan los procesos inflamatorios del cuerpo, que son 100% necesarios, pues se genera una irritación química por esos macrófagos que se llaman, que los macrófagos son, al final, van a ir a comerse, son los que van a ir a comerse ese núcleo para eliminarlo, pues eso genera un campo inflamatorio que irrita el nervio, ¿vale? Y notas ese dolor irradiado o tal, ¿vale? Contando que este proceso solo pasa entre 1 y un 5% de las hernias, o sea, al lado del nervio. Normal es que no pase, pero bueno, si pasa al lado del nervio te va a pasar eso, que te va a doler. Entonces, ¿qué pasa? Que eso, el núcleo pulposo, cuando ha salido fuera, eso es un tipo de sustancia que el cuerpo humano no la detecta como propia del cuerpo humano, detecta como si fuese una sustancia que le han inyectado desde fuera, ¿vale? ¿Por qué lo hace? Porque a la que sale, automáticamente envía los macrófagos para eliminar ese cuerpo externo, que eso no pertenece al tejido humano. Y entonces, ¿qué hace? Lo elimina. Y una vez que se ha eliminado, ¿qué pasa? Entre los 6 y los 2 años, se acabó. No tienes hernia. Entonces, ahora lo típico. Hace 20 años que tengo una hernia. No. O sea, no puede ser. Es imposible. 6 años como máximo. Claro, sí. Piensa que te puede haber durado más de 2 años. Podría ser, porque si se te ha quedado algo de núcleo pulposo y después ha ido saliendo un poco más, pero no te puede dar 20 años. Ese disco está más disecado que la hostia. O sea, lo que pasa es que a la que se va eso, ya no hay la almohadilla. Y como se ha ido la almohadilla, ¿qué pasa? Que se va rompiendo el anillo fibroso. Entonces, cada vez el disco es más pequeño y es cuando en una resonancia magnética te dicen que tienes una discopatía. Una discopatía es que ya se te ha deshidratado y que se te está chafando el disco. Bueno, pues ya está, pues tienes una discopatía. ¿Pasa algo? No. El día que desaparezca del todo y se chafe y toque un hueso con hueso o el agujero de conjunción que se llama, por donde sale el nervio, sea muy pequeño, ahí vas a tener un problema. Y ahí sí que te vas a tener que operar. Y ahí no hay nada más. Es que te tienen que operar y punto. Ya tienen 90 años igual. Pero claro. Y la gente dice, tengo una hernia, y le explicas todo esto, ¡buah, me voy a tener que operar! Es que quizás te has muerto, ¿sabes? Antes de que te pase eso. O sea, eso es el proceso que sigue un disco. Pero es que a lo mejor no llegas nunca. O sea, te has muerto antes. Entonces, ¿y cómo lo puedo evitar? Hostia, ¿sabéis cuál es la única manera de estimular la regeneración de un disco a nivel celular? Lo único que hay, poniéndole carga. Carga encima. ¿Y qué carga encima cómo? Pues con una sentadilla con peso trasero. Entonces, esto quiero ver mi padre, ¿eh? Claro, entonces imaginaros, yo que tenía la espalda rígida, con hernias, con un dolor que me moría, tal, ¿qué me salvó la vida? Ponerme muchos kilos en la espalda. Y aparte de reforzar la lumbar, pues aparte, hostia, pues estimular las regeneraciones del disco. O sea, pues imaginar el desconocimiento que hay sobre el dolor lumbar, sobre las hernias, sobre el ejercicio.
O sea, es muy bestia. Y esto yo siempre lo digo, yo no me lo invento, esto lo podéis leer en 1000 sitios. sí, esto es claro. ciencia. O sea, esto es ciencia. Pues a mí me pasa lo mismo. Claro. A mí me ha curado la espalda a entrenar con carga. Sí. Y al final es entrenar y ponerle kilos. Y al final que tu sistema, que al ponerle kilos, con una progresión. O sea, y haciéndolo, intentándolo hacer lo más correcto posible. Y claro, un peso muerto, ahora que he dicho, no, con la espalda flexionada. Ahora todo el mundo se irá a hacer con la espalda flexionada. No, la vais a cagar. Porque eso también es una progresión. Claro. Un tío que levanta, un tío o una tía que levantan, ponle 150 kilos de peso muerto, así como dicen los entrenadores. Culo fuera, espalda recta, vale, saca pecho, tal. Venga, ahora sube, espalda recta, que si no te vas a lesionar. Vale, o sea, ese tío está mega fragilizado ya. Pero imaginad, 150 kilos. Y ahora escucha el vídeo y dice, bueno, no, pues el ser humano está hecho para flexionar. Ahora voy a hacer peso muerto así, no curvado. En plan, ya, pero es que tú no estás entrenado para eso. Pues que a lo mejor curvado, solo con un boli ya te estás quedando clavado. Claro. Porque tu multífido no está estabilizando. Exacto. Entonces, para llegar otra vez a levantar 150 kilos con la espalda flexionada, tienes que pasar un proceso de entreno otra vez. Y eso a lo mejor son años. Sí. Entonces, cuando me dicen, ¿y cómo lo hacemos con los atletas? Pues hay que meter diferentes tipos de progresiones de peso muerto y entrenarlo de diferentes maneras. Y con tiempo, que esa persona sea capaz de levantar ese peso con la espalda recta, con la espalda curvada, más curvada, menos curvada, y que esa persona sea 100% funcional. Eso para mí es una persona fuerte. Para mí una persona que te levanta 200 kilos con la espalda recta no es una persona fuerte. Pues después, si la pone flexionada y no lo levanta... Bueno, yo lo que me mandan. Tirando la pelota al tejado. No es mi culpa, es del dictador. A ver, pues de acuerdo por estos dos y yo soy un mandado. Entonces, bueno, pues hay cosas que hay que entrenarlas bien y que yo no digo, todo el mundo ahora con la espalda flexionada. No, pero hay que hacerlo bien, o sea, hay que hacer las progresiones. O sea, hay que encontrar el término medio. No se puede ser ni muy pro una cosa ni muy pro la otra, ¿vale? Y más en el tiempo que vivimos. O sea, que al final, pues ser flexible es la mejor opción, realmente. Yo seguiría infinito, pero nos va a matar A mí yo me Lorena. Me encanta. Yo seguiría infinito. Lo que sí que haría es animar a todo el mundo a que puedes ir al Physiocross, perfecto, pues si no estáis, joder, que os informéis, de verdad, que elijáis como paciente que más allá de los 50, los 60, los 70 euros de la consulta, que no elijáis al azar, que hay redes sociales, que hay un montón de recomendaciones, que podéis mirar, que podéis... Si vais a un fisio que no divulga, que no genera contenido, que no está activo, pues buscad otro, que no cuesta nada. Que no cuesta nada. Que cuidarse es muy importante. Que a veces también tenemos una responsabilidad como pacientes haciendo una elección rápida o solo por referidos, ¿no? Sí. De a quién confiamos nuestra salud. Y que, ostras, que nuestra salud es muy importante. Bueno, es el todo de cada persona. Claro. Sin salud, no, ya se acabó. No, da igual todo lo que hagas. O sea, da igual el dinero que tengas. Claro. Y ir al fisio y elegir bien. Sí, totalmente. Una buena opción. Una buena opción. Yo os invito a todos a venir y si no, que si al final no viven en Barcelona, que pueden ir a cualquier sitio, que yo incluso si me escriben les puedo aconsejar de algún sitio para ir, ¿vale? O sea, yo siempre digo que si están cerca y tal, si quieren, perfecto. Si no, siempre hay opciones a buscar en cualquier sitio. Nosotros sí que es verdad que nos viene mucha gente y viene incluso gente de fuera de Cataluña, pero yo les intento siempre buscar una solución más cercana de gente que sé que trabaja muy bien, que trabajan como yo o mejor, y al final pues facilitarle la vida al paciente también. O sea, eso es súper importante. Y nada, y que nos sigan, que me sigan en el Cajón Desastre también. Importante. Claro, por eso sí. Claro. Ahí tiene un podcast donde hay muchos fisios, donde de todas partes hay mucho conocimiento. Hay fisios muy top, o sea que al final también nos están aportando a la comunidad muchísimo. Que ellos son los primeros que quieren venir a mi podcast porque pueden hablar tal cual. O sea, ellos... Lo bueno de nuestro podcast versus alguno más que de fisio, que hay pocos, pero hay alguno más, es que nosotros intentamos ser políticamente incorrectos, ¿vale? Y realmente decir la verdad, tal cual. Y nos da igual, sí que nos llueven hates, sí, porque cuando dices las verdades y a la gente le pica, pues la gente que se ofenden. Sí. Pero es que yo es lo que quiero, si es que lo estoy buscando, que la gente se pique. Y que ese que se ha picado, después al día siguiente va a estar investigando. Sí. Y va a estar diciendo, hostia, el cabrón este que ha dicho tal, pues tenía razón. Y que al final se piquen. Y eso, ¿a quién se va a beneficiar? Los pacientes. Sí. O sea, al final es un beneficio exclusivamente para los pacientes. Y que los pacientes tienen una responsabilidad en serio, chicos, informados. Sí. El imbécil que hace así,
No os lo creáis. Y que el tema de las redes sociales, que controlen también lo que miran en redes sociales. Por eso te estoy diciendo El espíritu crítico, por eso ya está en todas las capas de la actualidad del fisio y en cualquier. Y no te quedes con el primer conocimiento, o sea, rasca un poquitín, hay mucho, o sea, que hay una sobreinformación y que es muy complicado. Sí. Pero Es complicado, pero es eso, es ponerle un poquito de sentido común y también pues leer o intentar investigar. Al final la gente que viene a nosotros a Fisiocross, muchos vienen porque pues miran, han visto en Instagram, les ha salido, entonces empiezan a investigar y dicen, hostia, mira, porque Gerard es formador de EPI y encima, mira, y son los que organizan el máster de no sé qué y tal, y tienen una academia y todo eso te da prestigio al final y te da autoridad. Y pues intentar un poco, cuando tú encuentras un profesional, investigar, indagar y también pues una vez o cuando estés en la consulta, ver lo que hacen y informarte, si no a posteriori. Pues sí que es real, yo tengo amigos que son muy buenos profesionales y no tienen redes sociales. O sea, porque no soportan las redes sociales, no les gusta. Entonces, hay gente que como que está amagada en su cueva, pero que es buena. Entonces, bueno, pues también responsabilidad un poquito del paciente de intentar, una vez que ha visitado a la persona, investigar un poquito después sobre qué tipo de tratamiento le ha hecho, cómo lo han tratado, y a partir de aquí decidir. O sea, porque sí que hay gente buena, pero no todo el mundo está como así dispuesto, por ejemplo, como estoy yo, que me paso todo el día pues, delante también de cámaras y... Bueno, pero tienes, o sea, yo no hablo que sean divulgar, o sea, no estamos vendiendo el fisioterapeuta Instagramer, o sea, no vamos por ahí, porque la gente también cuando hablas de redes sociales parece que solo sea Instagram, visibilizar o exponerte. Está las reviews, está si se ha formado. Es la era de la información. En una semana te puedes hacer un máster de hombro. Bueno, es que a mí me vienen pacientes que saben un huevo. O sea, que incluso que han aprendido ecografía porque han visto 1000 ecografías de hombro. Claro. Y es en plan, y claro, te dice, mira, veo, sí, es eso ahí, ¿no? Y lo miro y digo, pero ¿tú cómo sabes esto? Con lo difícil no, porque en Google he mirado un montón de ecografías de hombro, he hecho un máster de hombro. Y digo, hostia. Y aunque no estés formado, te puedes formar. O sea, te vas a un médico, y yo en estas semanas tuve que buscar un médico, te vas al médico y te miras las reviews del médico. Claro. Y las estrellas, no, tío, las estrellas no. Después de las estrellas, léete. ¿Qué ponen las estrellas? Porque también el paciente o el link en Google Maps. O sea, al final lo que dice el paciente es muy simpático. La consulta está muy limpia, las azafatas son muy... Me dieron un vaso de agua y dice, vaya mierda. O hacer un masaje de la claro, o sea, no estoy agua. Chico muy... No, o sea... Léete lo que han dicho y forjate una opinión también en base... O sea, quien opina también tiene su peso. No es tan complicado. Dediquemos un poquito de tiempo. Si estás en la cueva y eres muy bueno y no, pues lo siento por ti, chico. Hoy en día... Si no sal de la cueva. Sal de la cueva. Sí, yo siempre lo digo, sal de la cueva. No es un tema de competencia. Y además que te van a sacar de la cueva. Es que si eres muy bueno te van a sacar de la cueva porque habrá un paciente que hará una review positiva de ti y contará bien que lo has hecho, cómo lo has cambiado la vida y será un tío pues con formado y lo dirá. Sí. Venga. Muchas gracias. Eso, exacto. Gerard, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un gustazo estar hoy al otro lado de los micros. O sea, que normalmente estoy de entrevistador y ha sido todo un gustazo estar aquí con vosotros. Súper interesante y me ha guiado muy bien. O sea, que yo agradezco que vengas y agradezco mucho la labor que haces, que me parece envidiable. Muchas gracias. Y aprender mucho y que nos cuides tanto. Sí. Venga. Nada, que vaya bien, chicos.